Miau. Bienvenido, ¿cómo va, gente? ¿Cómo les va? Hola, Sergio, querido, ¿cómo va? ¿Cómo va, campeón? Te rompí los oídos. Hizo clayos. ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? Tenemos la UBI Forward para ver y a las 7 de la tarde en la CAPCOM Showcase. Pensé que estaba en vivo, pero no está en vivo. Es a las 7. 7 de la tarde empieza el CAPCOM. ¡CAPCOM! A ver si muestran algo de algún Resident Evil. Seguramente muestren todo Street Fighter, ¿no? Pero bueno, ya fue. Capaz algún Devil May Cry. O algún otro juego por ahí escondido. ¿Cómo va, Sergito? ¿Qué se cuenta? El tipo estaba disfrutando la música con los parlantes. Streamer entrometido. Ese soy yo. ¿Cómo va, amigazo? Bien, acá andamos. Acá andamos. Me dormí la vida. Dormí rico, rico. Calentito. Ni ganas de levantarme, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a poner esto en pantalla completa. En un rato para ir a laburar otra vez. No. ¿Cuándo tenés, Franco? ¿Me habías dicho? ¿El martes? Menos de 4 horas otra vez. No, boludo. No. ¿A qué hora saliste de allá? Mañana y el día que sigue. Oh, rayos. Rayos, rayos. Yo hoy tengo Franco, mañana ya entro a laburar de nuevo. Una paja. Menos ganas de ir. ¿Y si dejamos de laburar? ¿Te parece esta excelente idea? Ajustamos volumen. A ver. Y voy a avisar a la moña que estoy en vivo. Para que venga a charlar también. A la doña. Hay que avisarle a la doña. A ver si me da permiso. Bueno, vamos a entrarle a la Ubisoft Forward. Que fue hoy a las 3 de la tarde. Pero bueno. A la chota. Me importa 3 carajos. Salí a las 6:30, llegué a las 7 y monedas porque pasé por un negocio de la estación Escobar para comprar para el desayuno. Bueno, pero... ¿Llegaste y te quedaste boludeando en tu casa o algo así? Como hago yo. Yo también, por lo general duermo 4 horas porque llego a mi casa, me quedo boludeando hasta el mediodía y de ahí sí me voy a dormir. Y si no, no disfrutas nada, boludo.
Si no, vivir para laburar, es una paja. Una paja. Justo estaba mi hermano en casa y me mensajeó para que desayunemos juntos. Ah, pero qué putito, que es tu hermano. Tipo 8:30 me acosté, pero me desperté a las 12. Claro, te despertaste temprano. Yo hago al revés, yo me acuesto tarde y me despierto antes de la hora de ir a dormir, de ir a trabajar. Almorcé y no pude dormir. Oh, no, yo no almuerzo antes de acostarme, pues si no, después me vomito todo. Vamos a arrancar con la Ubisoft. A ver si arranca ahora o si me hace esperar. Spectators. 10 minutos. Y estamos en 13, 14, 24. Ahí la chota. Let's go. A curly head. She dropped to the floor. Swings her hips. A surreal landscape forms around her, featuring cloud-draped towers, spinning column tops, and long flanking rows of identical female figures. Back in the bedroom, the curly-haired young woman turns, smiling. Ahí está, yo le bajo el volumen y así escuchan ustedes bien. On stage, a dancer twirls her arms. Oh, she's joined by 5 others who stand joining around her. They trail their fingertips through the air in slow, smooth movements. They join hands, then begin twirling their arms forward in unison. They clap their hands and pop their hips to the beat. In a line, a woman with a long ponytail wearing yellow twirls her hair over her head. She shimmies her shoulders. A larger man puts his hands on his hips and shimmies. They whirl their heads to either side in exaggerated movements. With huge smiles, they undulate their torsos like a wave. O si no, pues explica lo que hace. Supongo que es para sordos. Sí, puede ser también. Pensé que estaba simulando un... como simulan un evento olímpico, también simulaban comentaristas. One man twists his elbows through the air in robotic movements. Another woman shimmies her hips and takes the lead. Two of the women mirror each other while facing each other. Dijo alerta, hermana, un hombre grandote, no gordo. They punch their hands forward through the air like they're driving a car. They all pose. Un hombre con zapán de birra mueve sus caderas al ritmo. Just Dance 2024 edition. Dive into 40 new universes. Available October 24th. The stage. The Ubisoft logo against multicolored flags. Sí, es para sordos, ¿qué onda? Agarré la conferencia para sordos, ¿qué onda? English Audio Described. No, vamos a buscar uno que no me describa cada poronga que pasa. Acá, a ver. Junio 2023. Ahí está, perfecto. Acá no hay inclusión para sordos, me chupa la pija. Lamento, sordos. Este no es su medio. ¿Viste? Hosting compró la capturadora. Creo que si no es la misma es parecida. Así por una maldita vez usa la play en stream. Claro, que deje de hacer el pelotudo. Me va a reventar. Ese guacho de mierda. Mira que tiene juego ahí para streamear,
Y lo bueno de streamear con la Play es que no te consume los recursos de la computadora. O sea que no te va a tirar el stream a la mierda. Juego de Avatar. A ver qué tal se ve. ¡Maten a los indios! ¡Maten a los indios! Cualquier cosa azul, quémenla. Vamos a ver al H y al J jugar al Bloodborne y pasarlo. Sí, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Quédate tranquilo. Sí, se ve igual que la película, loco. Maten a los niños, me chupa huevo. Por 15 años guardado. Déjame crear mi personaje, por lo menos, loco. Déjame crear mi bicho azul, con mi cara. Free to decide who I was going to be. Free to discover what I was meant to do. Now you see what they kept you from. Your true home. Ese taparrabo debe morir. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. Sí, mátenlos a todos. Tiene RPG y todo el Navi. Va a ser un Far Cry Avatar. Se ve copado. Avatar of Duty. Se me está dando frío en el cuello, loco. Yeah. Simba. Pero bueno, me gusta. Ahora muestran gameplay. Saluden. Público no pagado. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. We want the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share this same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, and new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. James Cameron es el que se metió en la fosa de las Marianas. Es un submarinito de mierda, boludo. Está re loco el chavo. Hello everyone. My name is Dieter Deinfeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today.
and excited to share a sneak peek of what we've been working on. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience en primera persona, will closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Navi say, si vaco, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Recuerdo que para la primera película de Avatar había salido un juego que también era de Ubisoft y era medio choto. No era tan choto, pero era medio choto. Para Play 3. Nuevo vigilante, ya estoy suscrito. Ahí vos se asegura. Te huele si no estás suscrito. A first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Dienfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. Didi Dienfeld. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Me vengo. from your home to teach you the ways Pongan of el humans, culo en la hoping to pared. mold you and turn you against your own people. Yo, el But his Pamphilus. plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency Pamfi. flight sweep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. ¿Qué onda, babies? Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Navi. Me encanta porque los humanos llegan a ese planeta, se hacen los pelotudos, se crean un muñeco de mierda con la forma de un indio y ya los aceptan, ¿viste? Es como, bueno, conectate con tu pasado. Oh, bienvenido a nuestra tierra. Ah, chota, extraterrestre de mierda, te mandan de vuelta a la tierra en un sarcófago. Will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. Un The Tamagotchi, nomadic sí. Seswa clan live here. De comer, le symbiosis limpié with la cacona. gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. RDA Y operations llegaron lo de la tierra, quemando todo. They build facilities of ¿Por qué all te puedes sizes decir tan hijo to de puta? exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. And when you are ready, you will take the fight to them. As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify weak points. Traditional Navi O sea, un Far weapons Cry. are Es un versatile Far and Cry. precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps.
For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. Hace acordar al Titanfall. You can also rely on your incredible strength to take down amp units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Aviones de combate futurista no pueden bajar un pájaro de mierda con un indio arriba. With the pollution removed, Pandora heals. You will be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Navi, you'll improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles. Hice un sticker en WhatsApp, a ver. You will be able to play the full story campaign in single-player or with a friend online in two-player co-op. Bueno, puedes jugar en cooperativo, mira qué lindo. Explore this world of wonder. Become Navi and take down the RDA. Está buenísimo, boludo. Me voy a mandar cuando aprendés. Está buenísimo, gracias, boludo. Agregadísimo. En diciembre sale, mira. Che, se ve lindo el juego este, Ah, bueno. Rico, rico. Let's go, chat. Let's get it, baby. You have some fun with it. ¿Y esto qué poronga es? Another gun. Oh my. Another one. This feels great. Odio cuando me muestran gameplay como que juega gente, pero son gente de Ubisoft, ¿viste? Como... Sus reacciones me dan cringe. Tal vez son youtubers, tal vez son streamers, lo que sea, pero igual. Sé que le están chupando el culo a Ubisoft y... Los tryhard. Oh my god, brother. See? Gentle. Yeah, now I'm losing flow right now. That's a 5-piece. Oh! Se me había congelado la imagen, le di F5. I made some critical damage. What about you? ¿A todos se le congeló? A mí me parece que está streameando bien. Ex Defiant. ¿Alguien sabía de este juego? ¿Alguien lo jugó alguna vez? Executive producer on Ex Defiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really... Pensé que era el Valorant, sí, parecía una mezcla entre el Valorant y el Call of Duty. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about Ex Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5,
and Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. Open beta del junio 21 So a if you have 23. not played XDefiant yet, this is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year 1 content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions. Ya empiezan con esta mierda de el pack anual. 12 new weapons and 12 new maps. Quieren hacer la de That's 1 new map every el Rainbow month, Six. all inspired by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where we go. Year 1 is really going to have a lot of great El de gameplay, Valorant. all focused on creating a fun arcade FPS experience. No sé cuándo sale, no dice. And we are committed to staying true to our community and to strive to make XDefiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported Es que dura un año, sí, es verdad. And for everyone who hasn't yet, Hay que ver si llega el año. we hope to see you in game soon. Thank you. Bueno, no dice cuándo sale, pero la beta abierta va a ser del 21 al 23 de julio. Oh, Prince of Persia. Con el estilo de animación de Spider-Man. Este me gustó cómo se ve. Una fe le tiene el Johnny, sí. Pero este me gustó cómo se ve. Se ve bonito. Prince of Spider Persia. Prince of Persia Miles Morales. Porque el negro este no es el príncipe. Es como un guardaespaldas del príncipe. Un inmortal. O eso es lo que decía el tráiler. Me están cagando a palo al inmortal. Kilómetros inmortal. Immortals. El mal sin Morales. Yo te compro cualquier cosa que diga Prince of Persia, loco, no me importa. Hi everyone. Y del remake no van a decir nada seguro, porque el remake lo recancelaron. In 1989, y yo te dice, basta. Action adventure game, both challenging my skills and respecting my cleverness. It was el Prince of Principito, Persia. I am Muniradi, game director of Prince of Persia: The Lost Crown. Prince of Persia. Time has come to open a new chapter. I don't want to die! And to journey in legendary Persia. In an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers-in-arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, King Hassan. this assignment will cast you straight into the lion's den.
El juego anterior tenía el póster con el de adelante era Ghost, el de atrás es de Valorant, el del lado era el otro Battle Royale. ¿Y este es el guardaespaldas de Persia? Sí. ¿Sabían que Assassin's Creed iba a ser también un juego sobre los guardaespaldas del príncipe de Persia? ¿Terminó siendo Assassin's Creed? However, Mancap becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the Se future. ve re lindo, boludo. Está re bueno. Me gusta. In this cursed land, Además, los de Ubisoft saben hacer plataformeros. Bueno, lo de Rayman, el Rayman está buenísimo. new secrets as you find new powers. Eso demuestra que un error But to reach new areas, es una nueva oportunidad para volver a you have cagarla. Sí. skills and the sense of timing, a trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mancap. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. En cambio está el Messenger. But Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, Me tengo que jugar al Messenger, no lo jugué. and extremely skillful on the battlefield. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform devastating attacks. Lo recagan a piña varias veces. Time powers are back. ¡Oh! ¡El poder del tiempo! But ¡Sí! this time, What the hell was that? not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Mancap's mysteries and execute brutal combos in epic combats. Bueno, boludo, está bueno. Mira, si estás, vemos la película del cazador. Como eco del... ¿El cazador la cuál? ¿La Argentina? Dale. Mañana trabajo, sí, mañana a la noche lo vemos. That's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. In-game music. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Muy lindo, muy lindo. No sale en Steam, loco, todo mal. Me estoy viendo el logo de Steam, no. ¿Qué? ¿Volvió el Far Cry Dragon? ¿Cómo era? Far Cry... no me acuerdo. Hi. My ¿Quién es name's este Adam muñeco? Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Es verdad, el que hizo... el Castlevania. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their
very serious franchises into an anime. Blue Dragon? But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Alto juego ese, el Blue Dragon, This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember them. Sema, te tengo que confesar que usé la plata de la capturadora para comprar ese Cyberpunk. ¡No! Ubisoft said no. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk. Che, la serie de Netflix de Assassin's Creed se murió. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. Se cayó a pedazo. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed Easter egg teaser trailer right now. No, estaba al mismo precio que el juego ahora en oferta. El juego ahora estaba en oferta y estaba al mismo precio que el juego. Oh, qué loco esto, La serie de Castlevania es hermosa, boludo. Si no la vieron, véanla. Join the revolution. Let's do this. What? Obviamente que la vi, más te vale que la haya visto, hijo de puta. Dijo que van a pasar sí o sí el Blood, sin excusa. Sin excusa, hijo de puta. Escuchaste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vuelve The Division? ¿Alguien juega The Division? La verdad me gustó muchísimo Castlevania. Está buenísima, boludo. Está buenísima la serie. Siempre que puedo la recomiendo, porque estaba muy buena. Pensé que le iban a recagar, pero se disfruta muchísimo. También vi las 4 temporadas de esa hermosa serie. Es un anime que vería 500 veces. Sí, mal. Mal. Y van a sacar otra de Castlevania, de la historia de Richter. Del Rondo of Blood. Rondo of Blood, Symphony of the Night. Así que va a estar buenísimo, seguro. La vampira colorada, sí, mal. La que tiene al otro de perrito. Toda.
puta, qué rico. Ah, ¿para celulares? Ya se ve que perdió varios FPS ahí. ¿Sigue siendo viable el mercado de móviles para estos juegos así? Lo debe ser, porque si no, no nos seguirían sacando juegos. Que van a mostrar el Skull and Bones retrasado 15 veces por año. Desde hace como 10 años que están mostrando este juego. Y mucho en Asia, porque allá no todos pueden permitir una PC, es más fácil comprar un celular potente, entonces usan el mismo cel para viciar. Es loco. O sea que acá hay inflación, pobreza, lo que quiera, pero sacrificándote puedes darte tu gusto. Sí, mal. Y allá tienen la fábrica de celulares, así que... Encima de eso. Van a dar fecha de lanzamiento para esta poronga porque hace como 15 años que está en desarrollo, bro. Sí, mala, ya sé. Ya la línea de pobreza es muy gruesa. Igual que esta. Pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo ho, the seas forever go. Yo ho, the winds forever go. Long after I'm a Davy Jones, still I'm not for skull and bones. Yo me decís que está mostrando imágenes de Assassin's Creed de atrás, yo te lo creo. Qué lindo se ve el Black Flag, Beta cerrada. Recién la beta cerrada, boludo. Saquen ese juego de mierda ya de una vez. Qué pedazo de hijo de puta. Explora el ano, 1800. For Honor. Este está bueno, boludo. No sé por qué nunca lo juego. Está bueno el For Honor, es divertido. Ah, pero cuando salga, alto juegazo. Sabía que Leonardo DiCaprio cantaba tan piola. Alta voz tiene Leo, Voz de hombre tiene. Jet Set Radio. El For Honor como free to play lo hubiera roto, sí, mal. Como free to play, encima lo dieron gratis en casi todas las plataformas, pero como free to play lo hubiera rompido mal.
Lo dan gratis por tanda y encima una bocha después de su lanzamiento. Sí, además tiene una banda de contenido extra. El pedo que tenés que comprar. A ver los crudos. Not actual gameplay footage. No me digas. El equipo de trailer de Ubisoft debería hacer película animada, boludo. Se dediquen a eso. Cuando ya estaban jugando juegos como este me dio al... no te leí. Cuando ya estaban juegos como este medieval que te podías agarrar a las piñas. ¿Cuál? El Chivalry. Hola Johnny, hola chat. Hola mi amor, ¿cómo estás, bebé? El Chivalry y este otro... empieza con la M. Ah, el Mordó. Sí. El Mordó. El Chiva re buenísimo, bro. Cómo me cago de risa. ¡Te va, Sandman! Oh, bueno. Conectate después cuando pueda. Vamos, Sergio. Un abrazo. 5 years ago, the crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stéphane Bellet, creative director of the crew. Thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre. Nos vemos, bebé. Abrazo, Johnny del alma. To share an experience. Nos vemos, querido. Suerte. On the beautiful island. Tenga buena guardia. Wow. In a way, no matter how you enjoy cars and driving, on your own or with Blue. Motorfest has something for everyone. 8 segundo puesto en este stream, Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Want to immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. En Japón. Light up the night street racing scene. Sí, se ve lindo los escenarios. Muy... los viejos Need for Speed. Sí, bien con filtro hasta en el orto. Unleash the cutting edge pedazo de choquete. Supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth. ¿Dónde está el Torino, loco? Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Honolulu. Barrel up
black ash-covered slopes. Adventure deep into lush rainforests. Or cruise the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From past, Cobra. present, and future. Cobra your Turtison. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Thanks. So stay tuned for more news about the collection import and our pasar complete tus autos de un juego al otro. this month during Algo our así. summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta, and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo. Thank you. Mahalo, Lilo. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Uy, se rompió todo. Motorfest. 14 de septiembre, mira. Assassin's Creed. Ah, el VR. A ver, ¿qué onda esta poronga? Un Horizon con distinto nombre, sí, más o menos. Oh, Connor, no, Connor, no. Muéstrame gameplay, la concha de tu madre. Y hecho sí.
veterano hecho ahí. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the Los assassin. VR de este estilo por mí no van a ser 100% disfrutables hasta que no sea tipo Matrix. Fight and be stealthy. Y sí, puede ser. Estaría buenísimo, pero falta un montón. Pero para mí el VR es re divertido. Para mí... No sé si este juego, ¿no? Pero hay un montón de juegos que se han recopado. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Me gana tener un VR, boludo. Jade is our first open world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. Qué raro que hicieron justo el Assassin's Creed chino para celulares. Iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. Y gratis. I am glad to announce that you can register now for the justo lo que hablábamos. Here's a glimpse of what you can expect. Assassin's Creed. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide. Creo que eso haya estado guardado abajo de un templo de mierda, no sé, un templo, una tumba. ¿Quién los hizo, no? Para acompañar a un emperador de mierda, la muerte. Qué locura. Esto estoy seguro que va a ser un Assassin's Creed Odyssey, pero para celular. Que no está mal, digo, porque es... No sé cómo van a monetizar todo esto, ¿viste? Va a ser... raro. Encima se va a hacer gratis. El Mirage, este sí lo espero. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game. Pichu win, sí, eso es lo que más temo. Many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. A ver. What are you doing? Don't think. Oye, la verga. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood. Y teniendo los gráficos chotos lo Valhalla, pero bueno. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. Tiene sentido. You are not the first to walk the shadows broken.
pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Trame gameplay, negra. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse, and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. A ver, mostrame juego. We meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's assassin bureau. Enjoy. Enjoy. There you are. Don't let him escape! Time to vanish. Matar y escapar, de eso era Assassin's Creed. Está bien, me gusta. ¿Cómo te queda la mano después de eso? Los burús de asesinos, qué lindo. Los techos. Alhamdulillah. I am glad you're safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more huesquera tiene Roshan. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on.
Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Ah, son misiones secundarias eso. This is the place. What do you see, Enkidu? Enkidu, Let us reconsider the approach. Te bajan el águila, boludo. Al bondazo. Está bueno eso, porque si no dependés mucho del águila, boludo. En los 3 juegos anteriores estás todo el tiempo con el águila mirando todo, marcando objetivos y se hace re fácil todo. That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail. El sigilo social, de nuevo, si me gusta. Shit! She little bastards! Si lo hubiera matado al otro también, boludo, se va a despertar. What? Hey! You die now! Hey! The sky is safe, my friend. Survey the area, Enkidu. There is my target. I heard his favorite was a spy, and that could be why we had her locked up. You learn your play. What I wish to know, and no more need die this day. Yo pensé que iba a saltar, iba a moverse de uno en uno, pero no. Al toque. Thank you so much. Come on. There he is! Stop him!
Es lindo igual, ¿eh? Más enfoque en los asesinatos y menos en la pelea. Hello, everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Que habla este chabón, parece que va a llorar, boludo. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playgrounds you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook and gameplay. So thank you. Julian? El de la Han Solo. ¿Qué tenés puesto, hijo de puta? ¿Qué es eso? Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. Me encanta porque los juegos de Star Wars siempre te ponen una mascota. Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most Siempre. wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nyx will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold, hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, todos los estudios del mundo, and claro. our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege
to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. A ver qué tal el Open World de Star Wars. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. Snowdrop, debe ser otro motor nuevo. Good boy. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. On it. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. He's the boss because he knows how to handle the Empire. We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nix. Hit that button. Nice one. Hang on tight, little buddy. Menos mal que nadie miró la caja. Hey, I was just leaving. Okay, we'll figure this out. Eso me hubieran hecho un juego de Han Solo, boludo. Shield. Es la misma poronga de Han Solo. Solo que sin Chewbacca. Hey, Nix. Fetch. This is getting bad. Let's try this out. Dink Ferric. I think that went pretty well, right? These guys don't quit! Hang on! That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. Es muy lindo, Jauntus Hope. We made it, Nix.
Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round 2 and I still like my odds. Kay Vess. Back already? I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Es del Imperio. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of... Que la Vescar. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. O te puedo recagar a tiro. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid. Let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. All troopers, we have report of a fugitive in Jaunter's Hope. Move to apprehend. Ah, bien. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. We need to leave. Yeah, no kidding. Es lo que me extraña de hacer un open world de Star Wars. ¿Vas a hacer varios planetas? ¿Vas a hacer un planeta solo? Porque es más complicado, ¿viste? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Let's jump. We made it. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want.
Tuca, tu hermano. Una TST. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Me gusta. Me parece que ya terminó, ¿no? Igual iban a mostrar algo más de Assassin's Creed Mirage y no sé qué otra más. Propagandas de Ubisoft. A ver. Skull and Bones. 25 al 28, la beta cerrada de Skull and Bones de octubre. Este también se ve lindo, pero son todos parecidos, ¿ves? Son todos open world que va de acá para allá. El otro era más parecido al Far Cry, igual, el de Avatar. Vamos a ver qué tal. Me acuerdo que cuando salió, por ejemplo, el Mad Max y el Shadow of Mordor, ya había como una saturación de open worlds, de juegos de mundo abierto, que todos trataban de hacer más o menos lo mismo que Assassin's Creed y que otros juegos así, y se resaturó el mercado. Y ahora, bueno, vamos a ver qué tal. Hi, my name is Umberly Gonzalez, and I play Kay Vess in Star Wars Outlaws. Umberly Gonzalez is a thief. She's a scoundrel. She's really good at sneaking around. You know, she's charming and she'll like talk to you, but she's already taking all your things. She isn't perfect at it, but she always seems to get away with it. Kay really finds herself in a bit of a jam. Igual que bueno que hayan hecho un personaje nuevo, porque ya son de los mismos personajes de siempre. That's when she starts Eso es lo que me gusta de los juegos y los cómics. This underworld business. I kind of like expanden un poco más el mundo. And she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person no después te sale una porquería como la película de Han Solo. Not even human, but that is the closest thing she has to feeling a part of something in the world. I also think that Nick's in a lot of ways ese chimuelo kind of chiquito extension of Kay, both in a gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nick because they're gonna fall in love with him too. Outlaws takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and the Empire. That has actually created this pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called the Ashiga Clan. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it and there's no stopping her.
even when there's danger involved. Even when there's fear underneath it, she'll never let you see it. Not really. For a scoundrel story, you know, you really have to ask yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go to land that big score? And those are questions she's going to tackle through the whole story. We worked with Lucasfilm every step of the way in crafting the story, and they were an invaluable partner in helping us create and craft this thing. They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want to focus on an outlaw navigating through that space. But we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity you might not have looked at, or there's a character you might want to consider. So really, it was a partnership through and through. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are gonna love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself, to see a young girl become a woman and become an outlaw. What, are you worried? No. Umberlee's energy, her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kate. Getting to bring my own heart and then mix it in with that confidence and her toughness and her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. You won't make it off to Shara alive. Maybe. And yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it, so literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really locked into the character. The team is amazing. It's really cool. And I'm happy that they found me, because I feel like I was meant to play this role. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. No, pusieron fecha de lanzamiento, ¿no? Me mola este clip de cómo hicieron todo. A mí me gustan los Hello and detrás de welcome escena. to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Naveed Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Es que ahora igual tenemos que esperar hasta las 7 que empiece el de Capcom. Here we go. El de Capcom, This Capcom Showcase. is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. Está bonito el He's got bichito. a Veamos very Inuyasha. curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. And here we have Good boy. the first introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire and the Rebels and different people and cutting them up. Nyx. Hit that button. Nyx is more than just a lovable and fierce companion. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well.
He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx, so we're really thinking of them together as a whole. I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily the first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both Kay and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. And Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has a lot of modules that you can discover. Me hace unos mates mientras. And apply. Tenemos que perder el tiempo un That rato. allow you to deal with situations in radically different ways. Ya, prepara unos matecitos. So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play, even in something like a full-on firefight, where that enemy that we took out dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Sometimes, best solution is just to get out of there. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara, we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights, whereas we saw here, shooting from, driving your speeder full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, I can't believe I made it, when they just play through something, it's a success. Kay's reputation with the syndicates will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Hutts, or others. We had a saying that in the underworld, you live and die by your reputation. If a job she takes hurts a syndicate, those opportunities aren't available. Got another so her one. choices play into how she experiences her journey. There's Jonta's Hope. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, a cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Toshara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and factions you encounter. They play an important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to
The fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. Wait. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player, and these choices, there is no wrong answer. There's just ways to weave your own story, ways to change, challenge, increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's going to be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just going to go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous place, but it's a place full of opportunities too. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Let's jump! It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile, not just a very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. And space is just another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. We knew from the start when we sat down thinking about this game that we wanted to offer that full seamless experience. You know, sitting in a cantina, in a city on a planet surface, jumping on your own speeder, driving to your own ship, and as we just saw, seamlessly flying into space is something that we are incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer.
We really enjoyed making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure. We really want to bring an action platformer and to respect from the beginning the DNA of this brand. Of course, this new entry could be super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia game. Combat system, acrobatic, puzzle, narration. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core experience is a Prince of Persia game. Sargon is a brand new character in Prince of Persia: The Lost Crown. He's the youngest of the Immortals. The Immortals are an elite warrior team. They fought and won many battles together. Let's go then. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. That's one of the different surprises that you will encounter in The Lost Crown. The Mount Kaf, which is the place where the adventure takes place, there's a curse. Time seems to be mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend. So sometimes the consequences and the causes are mixed up. How is that possible? They left not long before us. The starting point was to immerse ourselves in the Persian culture and legacy, which is so rich. When you learn, you have a strong emotion, you are amazed. You want to translate that feeling to the players. A feeling of exploring something new. And we get our inspiration from real places, like palace or temple, and even some natural landscape, like the Iranian forest, which is a real forest. It was really fresh to have a forest in the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the players. And we have also living elements, like platforms that ask you to shoot to activate it. We think that for Prince of Persia, it's very important to have demanding platforming. We have level designers that are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells, you have to shoot to reveal platform. When you create this kind of gameplay element, we have a lot of ideas, so you understand that you could do a navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it in combat. If you have enemies on it, you just have to shoot the bell and let the enemy fall in the spike, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. I like to compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. I see a half and quarter and whole everywhere. And that was something that we use a lot for the platforming and combat. You know, the sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way sale un remake de Dino Crisis me desnudo. Sí, olvídate. So back in the days, Son of Time had pushed the boundaries standards with a nice and smooth animation. So of course, for the Last Crown, we are aiming the highest animation quality as possible. And the goal is to have a really smooth, challenging and responsive gameplay. All the gameplay animation is based on keyframe. Keyframe animation is the way to animate without motion capture. You create everything actually. You just take the puppet, design the line of action, the nice shape of the character and bring it to life. This allows us to masterize the timing and make it more cartoony. If you ask for two actors to grab one by the head and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe.
It's really important for us to make ¿Qué sure vas a merendar? that this Unas game mate is con unas orderly galletitas. and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that ¿Qué vas a merendar, mi our amor? players Está por feel grabar un free speed paint. to decide what is their next Bueno. objective. Because this is a genre where you are in isolation. vas a grabar? This is a Puedes dar feel un that you had sneak in the peek. first Prince of Persia. So it's very important to always give information to players. Sometimes it's obvious, like big gating and the big landmarks. ¿Vas a merendar, Sometimes bebé? it's been more subtle. It lets the player discover the consistency of the world and how everything is connected. What we have developed is a lot of things. A new lore, new characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring the top quality game. Very important to talk about them. Vení. Gira pelota. Seguramente te escuchaste acá, Quiero merendar, pero seguro tomo mate cocido. Nada, no pasa nada. Ay. ¡Ah! He dejado el... He dejado el auricular sobre la tecla de espacio. Hello, I'm Jean-Luc Salah. I'm the art director of Assassin's Creed Mirage. Ya está, ya lo arreglé. I'm Ah. Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. Welcome to recent Baghdad. trailer. This is our first glimpse of this vibrant city. We are in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected. But Qué lindo que it's era also a Bagdad, ¿qué le crowded pasó? city with a lot of flowers and palm trees. So Basim is heading back to the bureau. In the way, he stumbled on a specific target he has to kill, so he will take this opportunity to make the assassination. But he will quickly ¿Por qué get será, no? into trouble. Yeah, and as we can see, we can already distinguish our first Bueno, eso me gusta enemies, mucho. which are the Caliphal Tener Guard, que escapar de los the guardias guys in red. era algo muy You're importante en gonna los Assassin's meet Creed. a lot of them. In the game, we encourage you to flee and to vanish. Basim is a glass cannon character, and this scaffolding ingredient is really one of the ways players have to get out tight situation like that. This is a water city. It's unexpected. Many people think it's just dust and sand. We can see now corner swings, good old vibes from previous AC games. The first AC games, we are a love letter to the very first one. Qué lindo el Assassin's Creed. And here is a carpet. If you don't blink, you can see there is an assassin's crest just here. Carpets are part of the world of Mirage. This specific carpet with the assassin's crest on it means you are very, very close to a secret entrance to an assassin's bureau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Alhamdulillah, a first of many Alhamdulillah. to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Abu Creed Jafar? Mirage. He's a genius. He's very important. He's going Una to persona provide conocida. you good tools. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulov quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to El Abyssinia and Karj. Alamut también. De Alamut sale el libro de El Alamut, que es de donde salen todas las historias de los asesinos. Que eran la tribu de los Nizaríes. Que mataban gente políticamente. Y esto es Hello, real. Basim. I may have something that is of interest to you. Tools are very important for an assassin. They will help you to deal with complex situations
you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your assignments. And each of your tools can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood dart damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. The contract board is where all the side faction assignments. Each of them has a specific contractor request also. You might recall from a past game, and you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools and your gear, but you can find also a specific token that will help you to open new opportunities inside the mission of Basim. Volvieron los beats de Agustín. The lighting in Baghdad was the first thing we set up with the artistic team. We wanted to have it right, not to use too much filters and have a kind of natural beauty of the lighting, which is really giving some gorgeous point of views on the city itself at every time of day. Tiene 4 de Meli, sí, te va a matar. A glimpse of that. What do you see, Enkidu? From a personal perspective, I grew up in this place of the world, and it was really the first thing I want us to be good at was the lighting. 4 no, a 3 estás. Give me the feeling to be back. Vos tenés 92 y ella tiene 95. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed, but for us it was also a necessary tool to bring back the stealth, moment-to-moment gameplay. So you will more rely on your Eagle Vision when it's come to do infiltration, look out for guards, or check their vision cones. And those vision cones are new to Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back. You can use it organically, or you can bribe also merchants group to create a patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools quickly to face any situation. That's why we created this wheel, very reactive, very immersive, and that will slow down time to let you react. Here is the marksman above the tower, and it's why we cannot use Enkidu, so we will need to get rid of him. Petardo. Basim used a noisemaker to distract the first guard, but the noisemaker is very noisy and can attract multiple NPC in a given radius. So Basim here quickly reacts with one of his skills, letting him the opportunity to use a knife to do a double assassination and avoid very es una habilidad que ya estaba en los Odyssey, Valhalla. And now it's time to take down the pesky te ven, tenés una oportunidad para matar and to enjoy also the matás al que te baja el águila y puedes usar el águila. Above the Prince Palace, close to the Tigris River. Bueno, eso pues si no abusás mucho del águila y enjoy the scenery, but we have a target to find. Y en Valhalla el cuervo es re inútil, no lo usas para nada. And here it is. Assassin Focus is a new ability for Basim that allows him to quickly chain assassination. It's really a showcase of Basim's incredible agility and mastery. But of course, it's not something you can use at will. Basim will need to perform stealth skills to fill up his Assassin Focus gauge to use this ability. Tenés que matar gente para poder llenarte la barra para hacer planning his assassination, but just before striking, he will land a trap. Una trampa. Hay contraataques. La trampa de veneno.
Te deben bloquear el paso como en el primer Assassin's Creed. Si le corres al lado te dan un sacazo que te dejan pelotudo en el piso. Lo cual está bueno, porque te hace correr por otros lados. And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new, and we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. Assassin's Creed Mirage. Bueno, y ahora sí, creo que termina Ubisoft Forward. Y ahora a las 7 empieza la Capcom Showcase. La moña. La moña. Assassin's Creed Mirage, guía del juego, bla 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 bla. Hay video de todo. Ah, estaba el VR también de Assassin's Creed. ¿Y esto sigue en directo? A ver si siguen en directo estos. A shadow marker and rewind back to it, so you can pull yourself out of danger at the last moment. Or El you can pre-show speed yourself up empieza and dash en 3 through minutos. hazards. As cool as these are, though, they are purposefully very different Tenemos el to the pre-show sounds de of time Capcom. powers that you may remember. ¿Yo qué? We are toying with Que vos estás por ahí dando this vueltas is siempre not a en mis videos When acá. we begin to think about this new chapter, so Prince of Persia, The Lost Crown, it was very important to try to twist all those things. So something like simple ideas. Imagine that the time powers are back, the one that you know from. Ya empieza el pre-show de Capcom y después a las 7 empieza los anuncios de verdad. Pero a veces en los pre-show hacen algún que otro anuncio. Son medio pelotudos. Ese Prince of Persia se ve muy bonito, muy bonito. Yo prefiero los que son 3D en adelante, ¿viste? Pero decided against the genre's typically light touch approach to storytelling. You can expect 3D animated cutscenes as well as 2D dialogue sequences, and a dedication to character growth. That all begins with your protagonist, Sargon, a member of the superhero-like Immortals. That means, in a surprise turn, you don't play as the Prince of Persia himself. Instead, you're searching for him. When you have to deal with buscando al príncipe de Persia, doy el toque frutal, sí. You know, the same result. El toque, and el it's toque kind floral. of the same thing with every ideas we had. I talked about simple ideas. It was like this time you won't play the prince, you won't be alone, you'll be part of a group. Why we did that? It was to this time create a closer connection with the player. I think we don't have so much Prince in our audiences. We wanted to be sure that every player feel a connection with Sargon. That was super important to create a story that allow the player to grow with Sargon. This is a coming of age story because we took a lot of inspiration from animes. We didn't want to play as, let's say, Sí, se nota que tiene inspiración de anime. It was a matter of making him grow all along this journey. Las cinemáticas, los movimientos. He's a prince, of course, but we wanted to have someone more, you know, rough. We took a lot of inspiration from Miyamoto Musashi, his story, because this is a journey for Sargon to understand why does it mean to be strong. With Sargon effectively being an anime hero, it was important to convey his power through the game's visuals. And so Ubisoft Montpellier studied numerous art forms, from anime to comic books to street art, to muy lindo, tiene ese tipo de animación de la película de Sargon, our main character, Spider-Man, la de Miles Morales. Super power. We wanted to give this feeling of epicness, creating an impactful images. So we're using vibrant colors, modern patterns, lines, bold colors, and everything to make a colores saturados, muy bonito todo. Players, which is muy brillante. Purpose, of course. Muy de Prince cuento. of Persia: The Lost Crown is planned to release Eso es lo lindo de January Prince of next year Persia. on Switch, PlayStation, Xbox, and el de PC. Sons of Time For more era así. details on the Prince's return and everything else announced across the summer of gaming, stick with IGN. Era colorido, era brillante, era una atmósfera de cuento de la mil y una noche. Está bonito.
This is Summer of Gaming. We're doing it. Capcom Showcase is coming up any second. Any last predictions? I want to see Dino Crisis, but they're not going to show it to Quiere me. ver Dino Crisis también. Resident Evil. Dino Crisis, Dino Crisis, Dino Crisis, Dino Crisis, Dino Crisis. We're going to have a post show. They're going to start the thing right now. Check it out. Watch it. 3D con texturas, sí, hermoso. El 3D de por sí tiene texturas, pero es una textura más lavada, más de pincelada. From the Capcom USA community team. Before we get to the main show, which I'm really excited about, hopefully you guys are too, we have a pre-show plan for you. Yeah, we got some pretty cool stuff. We're going to be doing an interview with one of our developers over at Capcom Japan. We're going to be talking to one of our voice talents who worked on Street Fighter 6. And to get things started, we're going to be highlighting a Capcom creator who's done some pretty cool Street Fighter 6 art in the past. So we're really excited about that. So let's go ahead and get that started. Mira, me hicieron un speed paint en mi stream. No sé todavía. Dijo el chabón, el presentador, dijo que quería que anuncien un Dino Crisis también. Pero el presentador de IGN no tiene nada que ver con Capcom. Así que no sé. ¿Qué es esto? Ah. Esto es el pre-show. Speedpaint de un varón. Sí. Speedpaint de personaje de Street Fighter, me imagino. Igual. Sí. La musiquita. Sí, me van a bañar por esa musiquita de mierda, seguro. Me van a silenciar el audio. ¿Cuánto te juego? Pinta el maldito dibujo. Qué manera de delinear. Nadie le gusta el delineado. Está en vivo encima, no lo puedo adelantar. Bueno, gracias IGN, me rompiste el directo. Ahora no sé cómo termina el dibujo. Voy a buscar en otro lado, al directo, porque IGN es bastante estúpido. Traiga Snake Eyes. Pesado de mierda, como lo detesto. Capcom Showcase. Showcase, IGN. ¿Cuántos IGN hay, boludo? The Game Award. Esto es GameSpot, IGN. ¿No hay un oficial? In Trailers. ¿Dónde está Capcom? ¿No? No, Capcom. Acá está, Capcom USA. En directo. Ah, mira, acá está. Te adelanté el video. A la verga.
Está súper sucio el delineado. Por eso dije que es de chabón. Yo dibujaría así. Muy de grafitero. Clev is so talented. Clev, if you're watching, thank you so much for doing that time lapse for us. Yeah, it's just really cool how the art really tells a story, right? You've got Kimberly, but then all the legacy characters from Street Fighter. No me gustó. So cool to see. And if you really like un the graffiti. artwork, we are going to post Sí, that on our colores de social media graffiti. channel, so please take a look at that after the show. And now we have an interview with the voice of Luke from Street Fighter 6, Alex Lee. Alex, how are you? I'm good, man. I'm happy to be here. Before we get into talking Poronga about Luke. how did you get into voice acting? I think it was one summer day. I was eating a bowl of noodles, and I thought to myself, voice acting is cool. Maybe I'll try that. That's it. That's it, just the noodles. That's it. That's where it went. Yeah. Did the noodles also get you to the role of Luke? Yeah. I showed up to the studio and I went, and they said, "That's the guy." But no, seriously, how did you get the role of Luke, and how did you approach that whole performance? Ese Luke. When we got the character slides and everything, Tú eres primo de ellos, sí, seguro. description, his likes, his hobbies, and I was like, this guy is kind of like me. Pretty much that role was just me trying to put myself out there and kind of relaxing a little bit. It was actually one of the first roles where I got to play somebody that was just like me. Luke's had a pretty interesting journey. He started at kind of the tail end of Street Fighter V and now is at the forefront of Street Fighter 6. How did you approach the two performances differently? For 5, they wanted something younger. So Luke had a bit more of an aggressive attitude. He was a lot more arrogant. He was a lot more cocky. And he was just kind of like this random punk that showed up and was like, who wants to fight me? So for 6, we definitely kind of like mellowed down. He's got a job now. Wow, amazing. I guess after getting beaten up all those times, he's like, I'm gonna lay back a little bit and figure out how to train myself and actually hone my fighting style. I think it's been a really interesting journey to see not only how his characters have evolved, but also the reception of that change as well. This is the first Street Fighter game that was recorded in English first, right? And you were one of the first characters to record your lines. What was the experience like, and how did that change things up for you? For me, this was like a brand Acá te puedes crear tu personaje, ¿no? way to Algo do así. this, because in 5 is a dub, so we have to match the timing of the Japanese voice line, we have to match the cadence, the tone, and the animation. So there's a lot going on. There's a lot that you have to constantly be juggling. But for 6, it was a lot more loose, it was more flow. And for the first time, we got that sweet mouth tech where you can say anything and the characters would, automatically listen. Bien. So that was Ya no really, tienen que really hacer un cool. doblaje And, I de just had a lot japonés, of sino que time, a lot tiene of freedom to puede grabar sus lines líneas how y I el want. personaje va a mover la boca como Also, con again, la grabación because de we voz del were chabón. creating bueno. this character in the Si no tienen que US, I andar got to put a lot of my ideas in there as well. So hablando como japonés that was para a machear much la- different process than 5. So, las voces. speaking of you putting yourself into Está Luke copado. and everything, I see online, we all see online, Yes. your advocacy for Luke, the memes, everything, how much you love him. Where does that come from, and what's that whole experience like? I never thought this day would come where I would get to be in a Nicolás Street te Fighter. sigue. Ay, no lo había visto For me, yo. it's more about Ese Nico. this is a once in a lifetime opportunity, Bienvenido. and I just got to make the best of No it. había visto so, que me ha- with my full Sí. heart, I just was like, I'm gonna have fun with this character. ¿Salió la Actually, alerta? Some of my posts Igual have capaz even, yo no like, estaba, ¿no? Pero reached a wider global audience. Yes, they have. I visited the CAPCOM Japan office and I met up with Nakayama-san and the whole team over there. And I walked into the studio. sí salió la and they alerta. were Ah, like, joya. Bueno. We've all seen your El otro día no me Twitter." estaban I'm andando like, la alerta de Streamlabs. "No! What happened? No! And they're like, no, it's good. We like it. We like it. And they thanked me for, promoting the character and just having fun with him. And they wanted to use that energy and put it into how they wrote and how they made the character. And I was really honored by that. People are playing Street Fighter 6 now. Any favorite lines that you want to? Carita al chino. Ooh. Oh, let's hear them. Yeah, we got a lot of good ones. We got the sandblast, but we also got the. Gotta say, you're pretty photogenic. That's the one everyone wants to hear. Yeah. That's a good That's one. the meme one. The Hadouken. There we go. That one was fun. There's one where he whiffs his ultimate and he goes, whoa, wait. Oh, yeah. So those are all like great lines I remember recording because
all the funniest lines, we got them in like one take. And then they were like, that's it, ship it. I'm like, you sure? And they're like, nope, that was good. And I'm like, I messed up. And they're like, you're supposed to mess up. I'm It's like, Luke, right? "All He's supposed to mess up. He's kind of corny like that. It's true, it's true. Anything you want to say to the community? Thank you for your support over the last year. It's been amazing. I've had such a blast with this Qué buena character, voz el chabón. interacting with the community, seeing all the memes online, seeing all the fan art. It's been so much fun. And also, thank you for kicking my butt online. That's awesome too. I love that part. That's so cool. Thanks, guys. No, seriously though, thank you so much. For everyone else at home, please stick around. We have an interview with localization director Andrew Alfonso that we recorded, and that's coming up right now. We're going to take you a little bit behind the scenes today, and we Otra have a vez. special guest to do that for us. We're with Andrew Alfonso, coming to us all the way from Osaka, Japan. He works over at Capcom Japan. So Andrew, would you like to introduce yourself? Yeah, sure. Hey guys. I'm localization director at Capcom Japan. I've been at Capcom for 17 years now. It's been quite a while. Japonés que habla bien inglés. My first game that I worked on was Mega Man Star Force for the DS. After that, I worked on a bunch of Ace Attorney games, Ace Attorney 3, 4, 5, and Investigations. After that, I worked on the Monster Hunter series for about 10 years. And now I'm back on the Street Fighter series. And yeah, the latest game that I worked on was Street Fighter 6, which was just released. Just an amazing tenure. ¿Ya salió el Street Fighter 6? But is there one in particular Yo soy ese project that you've worked on ¿Por that's qué? really near and dear to your heart? I would say the number one is usually Monster Hunter 4 Ultimate. That was kind of the first game that I really got to work with the dev team very closely, especially the directors Fujioka-san and Takuda-san. Probably number two is definitely Street Fighter 6, because just working with Nakayama-san and Matsumoto-san has just been a chuli, absolute loco. pleasure. Their kind of philosophy on how game development should work has always been very appealing. So I was really happy to have this opportunity to work with them on Street Fighter 6. Love working with them, and they've been amazing. Vete el personaje que chupa en los juegos de pelea, siempre está el que Can está. you tell us a little bit more about localization, the different responsibilities, and what it's all about? Obviously we do, translation in text, in terms of text and whatnot, but we also handle a lot of the voice direction for our games. On top of that, we also get involved a lot in the Andrew motion capture Alfonso se for llama. the games. We also do a lot of stuff just to help the dev teams out in terms of diversity and culturalization and stuff like that. I do remember that Nakayama-san mentioned in an interview last time. Aquí la where referencia. he was talking about Kimberly in Street Fighter 6, and he Esa era la del consultants, dibujo. working with them to get the design just right. We also talked to Capcom employees, and that's actually the localization team. He came to us and asked us for our feedback on not only Kimberly but also Lindas animaciones que Lily and also DJ, to make sure that those characters are in a good spot for fans, and their designs are not only cool but also something that is going to be appealing to a worldwide audience. Yeah, tell us, how you're involved in the game, how you kind of got started on the project. I know it's probably been a really long road for you, so just tell us about kind of your experience in the development. Yeah, sure. It's been a very long time. It's been about 3 years, at least for me. I got started off because Nakayama-san asked me if I could help them out with their prototyping. He wanted to, get me in early because he knows that I was a big fighting game fan. I know a lot of things that we should try to improve for not only just Street Fighter fans, but also for a newer audience. Nunca supe jugar bien un Street Fighter. Get with Street Fighter 6. Soy He brought me malísimo. on mainly for that, but also because they were going to be working on this new commentary system that was going to be a first for the series. So they asked me to come on early just Soy más de to, Mortal Kombat. get that sorted out so that we could have something, very natural for, the English-speaking audience that are going to use this commentary system. So we're definitely going to hit on the real-time commentary feature later. But before that, what were some of your goals as a localization director for Street Fighter 6, and what do you hope fans come away with in terms of the story, characters, or just anything? One of the goals that I told the director, Nakayama-san, this game has a huge legacy, long legacy. We need to give it the localization that it actually deserves. We need to make sure that this, people come away with this, the better understanding of all the characters, and the characters that they already love, they fall in love with them all over again. The other goal that I had was, because I knew that we were going to be working on World Tour mode, we had stuff like the modern controls to appeal to new users. We're trying to aim for
a lot of new players to come in, and we had to make this as beginner friendly as possible. You know, we're not going to be throwing a lot of FGC community terms in there. We're going to Golpea a los niños. in a very natural but easy to understand way. And also, like a lot of the, for example, like a lot of the attack names are still in Japanese. Te enseño a jugar, me parece que voy a jugar. Karen's Super Ardent Street Fighter 5 is just completely in Romaji. They just translated from Japanese to English without actually translating it. So no one actually ever said the name of her, you know, attack. And I said, this is not something that you want. You want something that people can kind of attach to. They get attached to the name. And, you know, especially with this new commentary system, we want people to kind of call out these attack names so that people get, you know, this certain affinity for it, and they start to like grow attached to it. And that's kind of like the two basic goals, two high-level goals that I had for this localization. Tell us a little bit more about the real-time commentary feature. Nagamas-san, yeah, when he approached me about this, I'll admit that I was very against the idea, to be honest with you, because I just heard this and I just thought, no, we can't do it. And it's not because I thought the idea was bad. I just kind of like thought about it for about a couple of seconds, and I thought about the scope of this. I play a lot of sports games, so I know like how they do the commentary in those games, and they always, you know, spouse about, oh, we recorded like 50,000 lines. For Monster Hunter, we only recorded 5,000 lines. So going, you know, making that huge jump in like line count is just, you know, a huge mountain to scale. So I was kind of taken aback. But, you know, I kind of settled down, and we did go with, you know, the first person we did go with was Vicious. He's just, as a person, he's just super reliable. He's, you know, he has a good attitude about everything. He's very good on the microphone. He's always looking to improve. I kind of made him like, okay, he's all these things because he's kind of like the Ryu of like commentators. And then, you know, if we're gonna have a Ryu as a commentator, we need a counterpart. And, you know, there's no better counterpart to Vicious than Tasty C, because they work together on Street Fighter League. They actually work very well together, but they also have their just completely contrasting styles too. Vicious is very much, you know, he sounds very professional, even, you know, when things get very excited in a match. But Tasty does not do that. He just goes nuts, right? And that's one of the things that I really wanted for these two choices. Yeah, definitely a lot involved in that whole process, especially with the commentary system being a completely new thing for a Street Fighter game. Speaking of new things in Street Fighter 6, I do want to ask you about the World Tour mode and what it's like just helping craft a story mode for a Street Fighter game, and also a story mode where you can create your own character. What was that like? What was the experience like? Is there anything that was really challenging or memorable about the whole experience? I mean, I think just the main challenging thing was just the scope of the whole mode is just gigantic. It's like a whole other game unto itself. Like in terms of just like how much we had to translate and record, this is actually bigger than a typical game by a good margin. So it was very big in scope. One of the things that was really a pleasure to hear was that the main scenario writer was actually the creator of the Breath of Fire series. He's also worked on Dragon's Dogma as well. So we kind of had this confidence that, okay, this story is gonna be good. It's gonna be solid. We're gonna have this good solid base to work on. I think the one challenge was having to characterize so many new characters, returning characters, and so you don't really know how they're supposed to, talk. DJ. In terms of fully fleshed out characters, so we kind of had to conceptualize that on a basic level to make sure that we're getting something that's different from all the other characters, but also really interesting at the same time. It's always incredible just hearing all the behind the scenes stuff about World Tour, and we've talked a lot about this, but some of my favorite things that you guys did was the way Ryu texts you. Yeah. Amazing, hilarious, but also just the tiny things, how Lee Fen says Jet to Chung Li, just to keep that culture in there. It's fantastic. So thank you so much for having so much of a detail-oriented approach to World Tour. Yeah, thanks so much for joining us. This was awesome just to be able to hear about all this behind-the-scenes stuff in developing the game. Any closing comments for
the Street Fighter and the Capcom fans out there that are getting ready for the showcase happening? Yeah, I mean, Street Fighter 6 is out there. It's been released. We're still working on the game as as always. I do want to hear, if anyone has any opinions about how the writing is and how the voices are. I've always been keeping track of that. And again, Andrew, thanks for joining us, and to everybody for watching. All right, that's going to do it for our pre-show. Thanks to everybody for joining us, and thanks to our guests, Alex, Andrew, and Clev, for joining us for all these segments. It was really great to talk to everybody and show off your content. We do want to mention there is going to be a post-show, so please stick around for that after the main show, but we're getting close. Andy, any 10 minutos para el show de Capcom. Yeah, if you guys have been paying attention, we've been wearing these Capcom hoodies. If you guys want one yourself, go to the Capcom Amazon store. So with that, we'll see you guys later. Deja de hacerme propaganda la concha de tu madre. Ya se terminó el pre-show. ¿Y qué voy a ver ahora? Bueno, sí, a la chingada. Mega Man 9, a ver qué dicen estos. Clock Tower, Mega Man 15, Mega Man X9, Devil May Cry, Jojo 2, Jojo 2. Devil May Cry 6, Gollum 2, Gollum 2, Dino Crisis, Devil May Cry 1 Remake, Dark Portal 2, no sé cuál es. Ada Wong. Puede salir el DLC de Ada Wong también, es verdad. Para Resident Evil 4. Tinnitus Bros. El de Gollum 2 me caga risa. Qué hijo de puta, qué juego de mierda. Code Verónica. Ese también es muy esperado, ¿no? El remake de Code Verónica. Pero sí, por favor, que saquen un Dino Crisis piola, boludo. Qué lindo que sería. Uno de terror, bien de terror. Qué lindo. Los Planet. Los Planet no creo. Darkstalker. Para que mata. Resident Evil Switch. Project Zone 3. Project X Zone 3. No sé cuál es ese. Beautiful Show también, mira. Onimusha también. Onimusha es una buena saga. Para hacer remakes o para hacer una continuación. Resident Evil 9 también. Estaría bueno. GTA 6 no, pelotudo. ¿Qué hace? ¿Qué sí? ¿Qué hace GTA 6? la skin de May de Leon. Breath of Fire. Monster Hunter. Carlos Back. Bring Carlos Back. Carlos no apareció más después de Resident Evil 3, así que no sé. No creo que aparezca más. Que hagan una de Costa Salmón. Costa Salmón Remake. Yes. Gay Circle. ¿Qué? Un embole. ¿Por qué un embole? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Costa Salmón? Mega Man. Devil May Cry. Los Planet 4. Dino Crisis. Hay muy pocos igual diciendo Dino Crisis. Mucho Mega Man, mucha mierda, pero Dino Crisis, loco, Dino Crisis. Vamos a poner Dino Crisis, papá. Para que lo lean. Sería un Omori. Puede ser, El Omori lo compré y no lo jugué todavía. 5 minutos para el Capcom Showcase. A ver qué muestran acá. ¿Qué es esto? ¿Un TikTok?
Ah, ¿qué? ¿Un Monster Hunter para celular? ¿Un Pokémon Go de Monster Hunter? Sí, mira, Niantic. Si tiene el mismo gameplay de Pokémon Go, es un embole. Eso de taca, 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 taca. Una poronga, Septiembre 2023. Dino Crisis, loco, de miedo de Dino, sé. Resident Evil Village para Switch. Ah, pero Cloud. Claro, no te lo tiran ni en pedo si no lo haces. Te chupo la sangre. ¿Qué telaraña? Te la chupo. El soundtrack de Inuyasha. La expansión Winter también, en tercera persona y todo. Papá. La demo disponible desde ya. Para los pibes en Switch. Vayan a jugarla, pelotudos. También otros juegos favoritos en cloud para Switch. Los remakes. Nivel 3. Y Resident Evil 7 seguro. No creo que Resident Evil 4. Sí. Vayan a pagar por streamear un juego. Villa G. Trailer de Resident Evil 4. It's game time. Señala tanga, Leon. Qué sensual. Voy a cambiar la yerba. Mega Man Battle Network Legacy Collection. Dale que ya arranca, un minuto. Arrancamos, ya arrancamos.
Vamos, que ya arranca la Capcom Showcase, Miau, estamos en vivo y en directo. Vamos, que ya arranca la Capcom Showcase. Enseña la tanga, Leon, enseña la tanga. 3, 2, 1. A ver. Ese sonidito. Hello everyone. Welcome to the Capcom Showcase. Before we get started, we'd like to share that June 11th, 2023 marked Capcom's 40th anniversary. 40 aniversario, meu. A big thanks to everyone for playing our games. It's thanks to our amazing fans that we can celebrate such a milestone. We look forward to creating many more games in the years to come, and we hope that you'll continue to enjoy them. Now it's time to show off our latest titles at the Capcom Showcase. Stay tuned until the end so you don't miss anything. Let's take a look at this video. ¿Qué poronga es esto? Ah, el que mostraron en la Xbox. Muy chino. Ah. Traditional Japanese aesthetics come to life through the power of RE Engine. Experience a unique blend of strategy and action in this epic tale. A beautiful yet unsettling world of mystery awaits in Kunitsugami, Path of the Goddess. Coming to Xbox Series X, Xbox Series S, Windows, PlayStation 5, and Steam. Orshus. Vamos a cambiar la atmósfera. Mega Man X Dive Offline is coming to Steam, iOS, and Android. World Premiere. A ver. Mega Waifus. Ah. The Deep Log, which holds collected memories of the Mega Man X series, is under attack. Dive into cyberspace using hunter programs to recover data before it's too late. He vuelto. ¿Pasaron algo de mi hermoso R4? No, solo un tráiler. Por ahora. Recién empieza igual, Hace 5 minutos. From the Mega Man franchise, including characters that haven't been playable before.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Characters and equipment to create a powerful hunter. Power up your weapons and more to customize your character however you want. Mega Man X Dive Offline. Control and develop over 100 different characters. Play as a variety of characters, including new heroes created for Mega Man X Dive. Complete stages and Me use estaba haciendo la paja, digo, chocolatada. Ah, bueno. ¿Un trailer de qué? Nada, un trailer. Trailer de Resident Evil 4. Un trailer sobre los premios que le dieron al juego. Eso mostraron. Pero eso en el pre-show, todavía no mostraron nada. En el show. You're bound to clash with familiar bosses from the past. Build the ultimate hunter and save the deep log from total destruction. Ah, pero es un juego de Mega Man, entonces. No sé, no lo entiendo. Offline encima se llama. Mega Man X Dive Offline launches in 2023. Y tenés que jugarlo conectado. Loco, tienen ya la bomba que se viene en modo primera persona de Red 4 con la compra de la campaña de Eida. Sí, seguro. Eso seguro. Ojalá que muestren algo de Dino Crisis. Es lo único que espero. Street Fighter 6 launched on June 2nd. It's already received an enthusiastic welcome. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Street Fighter 6 includes World Tour, an expansive single-player story mode. Fighting Ground, the core fighting game experience made even more accessible. And Battle Hub, a social space where players from around the world can compete and hang out. These are the game's 3 main modes. In addition, we're planning to release new fighters and content, so you can enjoy the game for a long time to come. Street Fighter 6 is out now for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, and Steam. Y Steam, papá, más vale. Me encanta el Street Fighter que no importa en qué frame pares un combo de una mina. Siempre se le marca el orto. Mal. Mal, mal. Es el orto en la cara. This year's Capcom Pro Tour will feature Street Fighter 6, the newest entry in the series. Players from around the world will compete in regional matches and battle to be this year's champion. To celebrate the launch of Street Fighter 6, this year we have our largest prize pool ever. The total prize pool for Capcom Pro Tour is over $2 million, with $1 million going to first place. Capcom Pro Tour 2023 will feature 3 types of tournaments. Vamos a ser sinceros, sin los culos de Street Fighter no vendería tanto. The winners of each tournament will advance to the World Finals at Capcom Cup 10. Stay tuned to see which player will crush the competition and take home this year's championship. Next, we have news about Street Fighter League Pro JP 2023. In Street Fighter League, the world's top players form teams of 4 and compete in official Capcom Team League matches. We have the largest number of teams ever. El 80% de las ventas son por Chun Gambas de Hierro Lee. Sí, aguante Chun Lee. Que reviente el cráneo con las piernas. Encima con cada juego la hacen más piernuda. Es muy gracioso. En cada juego le hacen. Le dan un centímetro más de pierna. Resident Evil 4 VR. Se fue entrenando, sí. Mucha proteína. mucho fideo. Proteína blanca. No. Cuando no, Pampi. Cuando no, Horny. And the PlayStation VR2 Sense controller makes parrying even more intuitive. Experience extreme survival horror firsthand.
Resident Evil 4 VR mode is a free Mira, para vos que tenés tu casco VR, papi. No. VR2. No, flaco, no. No. Dame el DLC. Now on to the next game in today's lineup. Pragmata. ¿Cuál es este? ¿El que parecía un juego de Hideo Kojima? El que mostraron hace como 2 años. Qué VR ni qué VR. Por lo único que juego que me muero a jugar en VR es el Alex. El resto me la soba. Sí, mal. Sí. Me ganas de jugar el Alex. 2022, 2023. Lo lamento. Este es el que se parecía a un juego de Hideo Kojima. El tráiler, por lo menos, ¿no? Posponemos el lanzamiento de Pragmata. Nuestro equipo está trabajando muy duro para dar el mejor juego posible, pero necesitamos más tiempo. Está bien, si quién lo va a apurar, ustedes se apuran nomás. ¿Y esto? Hello everyone, I'm Shu Takumi, the regional En creator chinito. of Ghost Trick. It's almost time for the game's release, and I can't wait for you to play it. But first, let's get started with this. Ah, creo que algo había visto este juego. No, flaco, al perro no. No, flaco. ¿Los tan más? Gritamos. In the course of solving his own murder, he will meet and change the lives of all sorts of people in all sorts of situations. Things may seem unrelated at first, but each person plays a vital role in his story. And together, their stories will lead him to one ultimate truth. So think of the demo as a doorway, inviting you into a great... Otro juego donde sos un investigador que tiene que resolver su propio asesinato. Just like Cecil, I met many new people. Ah, ya había un juego de esto. I have no doubt these experiences are what shaped Ghost Trick into the unforgettable game it is. To the team that lovingly ported this game, and all the fans who have shown so much love towards it, I'm so grateful to all of you. I'm thrilled that through this rebirth, Ghost Trick will be available to so many more people around the world. Lo van a relanzar. And one more thing. I practiced very hard for 2 weeks for this appearance. So, should be someday. It will make me very happy if it could speak English. El detective Conan contento por este estreno, sí. ¿Qué te comiste? Tu galletita me comí, papi. From the creator of the Ace Attorney series, Shu Takumi, this classic mystery game is being reborn. Tu pitusa. A man named Cecil loses both his memory and his life. Using the powers of the dead, he tries to solve the mystery of his own death. The only clue he has is a red-headed detective. A night of mystery begins anew. A rookie detective, brimming with a sense of justice. She too is being targeted, and Cecil witnesses her death. ¿También se murió? Pero puta madre. Who was I? Why was I killed? Who killed me? ¿Qué es eso? Use the powers of the dead. Colorada. Trick items. The controls are easy. Cagó fuego la colorada. Connect Cecil's glowing blue soul to the core of objects to possess them.
Possess the tire. Possess the bowl. Possess the star ornament. Tenés que ir poseyendo objetos. You possess. Trick the guitar to play it. Ah, bueno, ¿eh? What will happen when you trick the cart? Como Trick the un... door to open it. Possessing and tricking. Pensé que iba a ser una aventura gráfica, pero no, es como un juego de puzzles. Sissel can go back 4 minutes before someone's death. What happened before her murder? Those clues are hidden in the past. Follow past events in real time. The limit, however, is 4 minutes. Help people avoid near-death predicaments and change their fates. Ah, le podés salvar la vida. Tenés que dejar 4 minutos antes de la muerte de alguien. Y poneme la pitusa. A ver, la pitusa. Sale pintada, bien perfumada. Sus amigos dicen que nunca se baña. Usa siempre el mismo pantalón. Y una remera de los Rolitón. Don't miss the pre-order bonuses. See the official website for details. Now on to the next game in today's lineup. A ver. World Premiere. Puta madre, Isa Torni. Objection! Objection! Los abogados, sí, los abogados. Isa Torni. Son todos iguales estos juegos. Deben ser re divertidos, pero son todos iguales. Te avaló la bomba la AMI. ¡Objection! ¡Usted no puede decir eso! Son un cago de risa. Sí, sé que son un cago de risa. Pero en cuanto a gameplay son todos exactamente iguales. Tres juegos en una colección. Mira. Dice Torni Trilogy. Son como 15 juegos igual. Hay que hacer como 8 colecciones va. In Ace Attorney, players serve as lawyers for the falsely accused. Battle for justice in the courtroom and uncover the truth. Now, the 4th, 5th, and 6th main line. Necesito también ver el logo de Steam ahí mal. No quiero que salga todo en Epic, boludo. Me rompe la pija. Yo quiero comprar cosas en Steam. Y si es posible en oferta. Pero Capcom siempre fue de Steam igual. Así que... Korean, and traditional and simplified Chinese. Español la concha de tu madre. Ponémelo en español. Objection to everything included in this collection. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy is currently in development for release in early 2020. Me ponen en chino mandarín la concha de tu madre, no me ponen en español. El idioma más hablado del mundo. Next, we have some Capcom news to share. Me rompe la pija la exclusividad en PC nomás, el resto me la suda. Aguante la PC. ¿Cómo va, Chris? Bienvenido. Capcom Town. Take a stroll through the museum to view original artwork and other materials from various titles on display. Qué antigüedad. Capcom's beloved classics for free. Head on over to the castle to cast your vote in the Capcom elections. Participants will receive a special reward, so don't miss out. Or you can...
We can't wait for everyone to enjoy these attractions. El español no dice objection, dice protesta. Al lugar. With the many other fun experiences we've prepared at Todo bien, y vos bien, acá andamos. Viendo esta poronga, a ver qué anuncian. Me presenta de novedad Street Fighter y Re. Y estoy seguro que van a presentar DLCs y boludeces, pero espero que muestren algo nuevo. Un Dino Crisis no vendría mal. You can also use this account with other Capcom services and campaigns, such as a survey about today's Capcom showcase. We'll release more titles and services compatible with Capcom ID soon. Capcom ID. For now for Capcom ID. Un Re 5. Otra vez Re 5, sí. Now for the latest on Exo Primal ahead of next month's launch. Yo, con remakes, con el del 4 para mí ya está, pero bueno. Capaz que un Code Verónica. Pero con lo que vienen currando con los remakes, ¿sabe qué? El Rey 9 está anunciado. ¿Está anunciado? ¿Qué toque? Basically, the IB's godfather. He was responsible for the entire exosuit project. You know, Anchor Division, I assume? Exosuits were developed right here. I need exosuits. Exotrajes. We need access to the past. All my R&D is just waiting to be picked up back in 2040. Intact and hot off the presses. The access codes to override Leviathan. Esa no es Regina, ¿eh? Sexotrajes. Ay, sol. ¡Hay dinosaurios! ¡Pará! ¿Qué mierda es esto? No me diga que es Dino Crisis, que no sea así. Y hay una colorada en trajecito de malla, boludo. No me joda. All Anchor project files have serial numbers. Look for anything starting with 181. 30 segundos de comerciales, qué bien. Sí. Comerciales en los comerciales. Well done. You fought desperately and survived. The perfect exosuit development project. Mark Zuckerberg. Activating massacre module. Summoning Neo T-Rex swarm. This is all helping to make a better exosuit. Good hunting, Ace. Exoprimal. Ah, bien, no es un Dino Crisis. Bien. Presenting my most exciting combat project, the Savage Gauntlet. O sea, es básicamente Dino Crisis 3. Como lo sacaron hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Para Xbox. Me suena Exoprimal, ¿es nuevo? Me parece que... Parece que sí es nuevo, pero que lo habían largado hace poquito, creo. Se preguntó qué pasaría si juntás Air Defense Force, Anthem y Dino Crisis. Sí, más o menos. Ah, no, parece que no salió todavía. Deben haber largado una beta abierta o algo así. Pues yo también lo había escuchado. El juego este. Despiérteme cuando esté el Dino Crisis. Pobre Anthem, lo de IA lo destruyeron. Se destruyó solo, ese juego de mierda. Desarrollo de mierda. Políticas de mierda. A ver, juego como servicio no sirven. ¿Y este si va a ser un juego como servicio?
Let's start with the story. Ace, the game's protagonist, is transported to the year 2040. Al and 2040. forced to participate in a never-ending series of war games. The story unfolds as you play through Dino Survival, the game's main mode, gathering intel to update the analysis map. Sí, es básicamente un Air Defense Force, pero con dinosaurios y exotrajes. Known as Leviathan. At times, players will also engage in special boss battles as part of the main story. Dino Survival mode will also Capaz está divertido, porque el Air Defense Force es divertido. You'll unlock new missions with a variety of objectives, including 10-player co-op, a multitude of dinosaurs to fight. Un cooperativo de 10 jugadores tiene así. The game will also feature an assortment of unlockables and challenges. Modules can be used to enhance. Cuando ya está todo inventado y fusionan géneros, y sí, no les queda otra. These modules can be obtained by Pues, fulfilling certain conditions. siempre se dijo eso, está todo inventado, pero siempre se puede inventar algo You can nuevo. also personalize your appearance with a variety of cosmetics, such as exosuit skins, weapon skins, decals, and emotes. The game also features a special 5-player mission that changes weekly. Compete with squads from around the world for the fastest completion times, or by earning awards through achievements, like most damage block with a tank suit in battle. Breakable. There are many ways to enjoy Le tienen miedo al éxito, podrían hacer los mismos juegos pero con waifus tetonas, claro. We took your feedback into consideration as Un well. traje así todo robótico y unas tetas así afuera. Implement a mode where victory is determined by Resident Horny, no. Había un juego que salió que era una parodia porno de Resident Evil 3. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Estaba en Steam. No me acuerdo cómo se llama. Obviamente era en 2D, así, todo medio chibi y todo, pero era porno. Horny Hill. Sí, Silent Hill 2. Corsé con teta al aire. Un éxito de ventas, te digo. Devil May Come. Qué feo andar con las chichis al aire, sí, bueno, pero. No moría. En Japón eso no existe. Me encanta porque el mercado japonés y el mercado western ahora están más separados que nunca. A los japoneses le chupa un huevo todo eso de la sexualización y todo. A los europeos, yankees y todo eso tienen un miedo de mostrar una teta, boludo. Tienen un miedo. Los timbres se ponen duros. El ring raje. Allowing exofighters to change their style of play. Exosuit variants, including Deadeye Alpha, will be added in a title update following the full version's release. At the end of En Japón el mercado de oro está reinstalado, es una compra segura. Sí, eso seguro. La virginidad japonesa no tiene fin. Encima son dinosaurios mogólicos. Sí, son re pelotudos. No, pero son como los bichos del Air Defense Force. Son re pelotudos. Te van y te encaran nomás. We're excited to announce that we'll be holding a second open beta test. This time, we're including additional story-related missions, 10-player co-op missions, and other adjustments based on everyone's feedback. Claro, boludo, le pegan y se quedan quietos. Como tu germo. El Air Defense Force se justifica porque son bichos. Sí, pero igual. Son re pelotudos. No son solo bichos además. Son aliens, son un montón de cosas. Son juegos de horda. Juegos de horda y horda y horda y horda y horda. Horda como esta. Thank you again for all the feedback. We look forward to seeing you in the second open beta test. That's all we have for you today. See you in the war games. It's going to be a ton of fun.
Next up is the last title we'll be showing off today. El último título que vamos a mostrar hoy, dice. ¿Perdón? I'm sorry. Dragon Dogma 2. Hi everyone, my name is Hideaki Itsuno, and I'm the director of Dragon's Dogma 2. It's been over a year since we celebrated 10 years of Pitusa gorda. En el mercado occidental los juegos no están limitados a los indie nomás. Está re triste. Let's take a look at the trailer we revealed the other Dragon day. Dogma. Dragon Ligma. Ligma Balls. Como los doujins. Claro. Los doujins fanfic. You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You need only believe in ¿Qué era el león ese? destiny, Arisen. Of course. That begs the question. If you Jennifer. were Mama, then where might our true Arisen? Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. Long live the Sovereign of Vermont! Dragon's Ligma. Necesito que Bracer se ponga a hacer juego. Tendrían que tener una división de juegos. No. Con la guita que hacen. That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. ¿Está bueno el Dragon's Dogma? ¿Alguien lo jugó? Ahí está el loguito de Steam para vos. What did you think? The action RPG game Dragon's Dogma was released in 2012. Now, a decade later, I'm proud to share a look at the highly anticipated sequel, Dragon's Dogma 2. Today I want to talk about two characteristics. Los juegos ceros son re aburridos. Son para hacerse la paja, no son para otra cosa. First, Dragon's Dogma 2 will be a single-player game, but with pawns at your side, it will feel like I'm a simple man. I see titties and I say, wait for it. action role-playing mechanics set in an open-world environment. In the Dragon's Dogma series, you embark on your adventures with pawns, otherworldly beings controlled by AI. Alongside the player-controlled Arisen, you can embark on your journey with a main pawn that can be customized to your liking, as well as up to 2 additional Mucho furro, you can borrow from other players to form a party of up to 4 characters. Pawns are controlled by the AI and are now capable of even more precise decisions than in the previous title, helping you in the midst of battle. They can also help guide you to new locations, or give you a high five following a successful battle. It really feels like playing in a party with Podés other players. sentir como si tuvieras amigos. Is built with the RE engine, resulting in a dense world. I'm not a pico pitusa. Si eres tipo Dark Souls. No, no, es más parecido a Skyrim. Sí, yo me imagino que es una mezcla entre los dos. The characters and monsters that populate the world are given life thanks to the power of AI, and players will feel like they've been reborn in this vibrant fantasy world. You can look forward to a variety of vocations to choose from. Your vocation will shape your Arisen's role throughout the adventure. Will you take on enemies with swords? Magic? It's En Skyrim pero con mejor combate, ¿no? We'll have much El more combate to de share Skyrim me in da the una future. poronga. But for now, I want to go over a few sections from the O sea, al trailer. final en el Xbox Showcase no mostraron nada del Elder Scrolls, ¿eh? Como se lo tienen todavía guardado los hijos de puta. This game is designed to enable players to take on situations Bots in con their chat own way. GPT integrado. Capaz. Advanced technology like immersive physics brings pawns, monsters, and NPCs to life. Ya, eso lo hacen los fans y no lo pueden hacer las compañías multimillonarias. Pull that monster's leg. What other exciting possibilities can you think of? Meet 2 characters pivotal to the story that also appear in the game's key art. Ulrika, a bow wielder with Ulrika. dedication to the Arisen, and Nadinia, a high priestess of the Beast Ring, which appear in the series for the first time.
La What pinche destiny furra. awaits? How will they affect your fate? The intricate relationships and situations you will encounter in the game are sure to keep you on Siento your que ya lo toes. saben hacer, solamente no saben hacerlo obsoleto. During your adventure, ¿Lo de los you will bots, come decís across vos? familiar monsters from the previous game, as well as new monsters such as Medusa. Seguro que a los bots le puedes dar ciertos límites para que se apeguen al personaje. Eso está bueno. Cosa que no digan cosas que se vayan del personaje, ¿no? Thank you so much for tuning in. Puede ser así, tenés al chat GPT que le gusta rolear y las posibilidades son infinitas. Mal, sí, sí, sí. No, lo mismo que pasa con el mod ese de Skyrim. Pasa que está medio lento todavía, tarda un poco en responder y esas boludeces, pero está. Las posibilidades están ahí. We have well-known titles such as Dragon's Dogma and the Ace Attorney series. Don't miss this Imagínate con un juego así, basado en eso nomás. influential hits at some great prices. Está buenísimo. Y si fuera, qué sé yo, un RPG súper inmersivo, boludo. Time bundle of some of Capcom's major titles on Steam. Imagínate un PJ que te cae mal y le hace bullying todos los días. That wraps up today's Después de la revolución de las máquinas, ese PJ te va a asesinar a vos. working on new games and updates, and we hope you're as excited as we are for Capcom's 40th anniversary. Thanks for watching. See you next time. ¿Qué see you next time, la concha de tu madre? Mostrame más cosas. Jodeme y ya se terminó, boludo. Hey everyone, welcome to the Capcom Showcase post-show. I'm ¿Ya Andy terminó? from the community team at Capcom, and with me today we have Joe, also from the community team, and we have Nico. Nico, do you want to introduce yourself? Hey there, I'm Nico B. I'm a Capcom creator, as well as a creator over on YouTube and Twitch, and I'm really happy to be here, guys. Thanks for having me. Thanks for joining us. Yeah, so we just got done with the Capcom Showcase. Solamente mato a los peatones de GTA. Let us know. I think mine has to be Exoprimal. I love changing the rigs. Vamos a presentar muchos juegos, solo dos. Boludo. No te lo puedo creer. Ni media hora duró. How about you, Joe? Yeah, it's shaping up well. So much good stuff in there. Dragon's Dogma 2 for me. It's been very near dear to my heart. Super excited for it. But yeah, lots of good stuff. How about you, Nico? Oh, absolutely, it has to be Ace Attorney. I'm so thrilled to see Apollo coming back. He's my boy. Yeah, absolutely thrilled to see that collection coming back. And yeah, that sort of leads us actually into what we're going to be checking out here. Is actually done by the same creator of Ace Attorney, and that is. ¡Qué poronga, hermano! No te lo puedo creer. Mobile Legends. What the fuck? Payasos, sí, son todos payasos. No te lo puedo creer, boludo. Es re chota la conferencia. No mostraron nada. Tuvimos más en el pre-show que acá. Un juego que se retrasa. Te mostraron. Un juego que se retrasa. Exoprimal, que ya lo habían anunciado. Una colección de Ace Attorney. El trailer del VR de Resident Evil. Que también ya estaba anunciado. Dragon Dogma 2. La poronga, boludo. Malísima, malísima. La peor conferencia de todas. Y eso que acabamos de ver, Ubisoft. Por lo menos mostraron juegos. No, malísimo, boludo. Malísimo el dislike. Qué cosa inútil, estúpida. Me cago en Dios. Ahí tiene mucha cara de Wong. Vamos a presentar muchos juegos a los dos. Concuerdo con Joe Jimmy. Separate Ways, Capcom. Las conferencias. Sí, una porquería. Una pérdida de tiempo. Exactamente.
Y sigue mostrando cosas que ya mostraron. Que son unos forros, boludo. Un juego que. Un juego que ya había salido en Nintendo DS. No sé de qué consola de mierda es. ¿Jugaste Halo Reach? No, no jugué Halo Reach. Apenas jugué el Halo 1 y no lo terminé, boludo. Amor, me voy a ver una peli y me estreso. Bueno, bueno, no te estreses, mi amor. Te mando besitos, yo también, bebé. A la tarde vemos Inuyasha. Ayú. Voy a jugar algo, qué sé yo, bro. Ya se puso en volante. Me voy a tomar otro mate. La venganza del Sexman, no. Que no vean el chat. Metete al Warzone. Oh, no lo tengo descargado, me parece. Es verganza. La verganza de Sedman. De Sexman. No, me parece que el Warzone. No, no lo tengo instalado. Si me espera 2 horas que se instale. Opa, esa es tú la digo, esos 600 pesos y de vender una caja de Counter Strike, boludo. De vender una cajita del Counter Strike. ¿Tan caras están? Sí, no sé, a ver, para. Comunidad de mercado, a ver. 500 pesos acá. Caja Revolution. Caja Sueños y Pesadillas. 450. Estos los tengo en venta acá. No se vendieron nunca. Mirá vos, ¿eh? Vendés 39 veces y te haces 39 dólares, sí, más o menos. Me sale más rentable viciar como enfermo en CS que laborar en grid, entonces. Mal. Sí, creo que esta la saqué jugando con bots, así que. Pero acá dice que se vendió. Esta. 450. 529. Y acá tengo 542 nomás. ¿Qué onda? ¿Me cagaron plata o qué? Historial de mercado, Ah, me recagó este. 170 pesos. ¿Qué onda? Oh, me cagaron. El ratón me cagó. En fin. ¿Ustedes están jugando al Warzone ahora? Manga de viciosos, hijos de puta. Panfi no está jugando a nada, me mentiste. Chamullero. Sale CS. Bueno, vos jugamos un CS. Sale CCCC. Vamos a jugar Warzone. Vamos a jugar un CS, loco. Vamos a jugar un CS. El Warzone lo tengo en la Play. Si no, me conecto desde la Play. Si quieren jugar. Miau. Lo pongo a bajar. Así se baja.
Lo pongo a actualizar en la Play porque no debe estar actualizado el Warzone, así que... A ver. ¡Guau! El Panfi, culo roto. No, por Discord, culiado. Ok, ¿cómo querés así? En una casual. A ver, ¿me puedo unir? Pachorra. Dale, Discord, ¿cuánto va a tardar Discord? Escuchando desde Discord, culo. No estoy... ¿Qué onda? Eso Hola, ya Johnny. Se te escucha como... Se te escucha como el orto, boludo. ¿A quién? ¿A mí? No, a Pachorra. Sí, a Pachorra sí. ¡Oh, a Pachorra! Lo traigo. No, Mueve el tranquilo. cable. Claro que es el cable, Te escucho como el culo. Sacate el... Es como si lo tuviera metido en la boca, boludo. Te iba a decir lo mismo. Sacate el micrófono del orto. Ahora se me escucha el monitor. Más o menos. Para, te voy a bajar el volumen. Ahí está.
Ah, boludo. Qué verga. ¿Qué es esto? Para ver que se te terminaron de caer los auriculares. No sea nada, boludo. Pero hoy te escuchaba re bien, boludo, cuando jugábamos el codo. Pero ahora escucho mirar el juego, escucho el monitor, boludo, te está escuchando hablar. No entiendo nada. Espera que te voy a bajar el volumen yo también porque no escucho una mierda. Claro, porque dice que lo está escuchando desde el counter también hablar. Ah, desde el counter, qué raro. Ah, ya, se habrá capaz que se bugueó porque me llamaste de Steam. Ah. A ver. Cortale el Steam y llamás solo por Discord, boludo. Sí, sí, lo cortó, de verdad. Pero ahora escucho el juego en la tele y lo escucho en el juego, boludo. Ah, escucha. Ya entendí. ¿Tenés el de Steam, el del counter abierto? No, no, escucha el juego en la tele. Sí. Y es. Ya entendí, ya entendí. No sé por qué, boludo. ¿Y se me escucha bien, boludo? Pará, entonces la mandé al pedo. ¿Qué hacemos? ¿Salgo? Sí, sí, salgamos. Anda opciones ahí, menú de ajuste, donde dice audio. ¿Viste el lateral izquierdo? Menú ajustes, audio. Y acá. A ver, ¿dónde dice? En el engranaje tenés que hacer clic. Ahí. Antiverbos. Pulsar para hablar. Y después donde dice dispositivo de audio. Yo me perdí, están hablando en medios en el juego. Dispositivo de audio. Ahí yo me acuerdo que no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, pero vos no escuchás del tele, ¿no? Pensé que eras inmortal, 01. No, claro, el juego es lo que está escuchando desde el coso. A ver, salud. ¿De dónde saliste? ¿Del juego? Sí. Ahí, entra, bien. Ahora cuando te inicie, en la barra lateral izquierda, abajo de todo te aparece el menú de ajustes, un engranaje. Haces clic ahí. ¡Pará, que me estoy yendo! Estoy escuchando una cumbia acá, los muchachos. Laura, siempre cuando bailas se te la tanga. Sí, engranaje, ¿dónde voy ahora? Donde dice audio, viste que dice video, audio, partida, bueno, en audio, otra vez en audio. Sí, donde dice dispositivo de audio, ¿qué te aparece? Ahí el auricular. Auricular estéreo, dispositivo de audio, altavoz auricular. Realtek. High definition audio division. Sí. Ah, ya está. Ahora se te escucha el juego dentro de cosa. Si dice Nvidia High Definition es el monitor. Vamos. Franco. ¿Por qué digo Franco? Pachorra. Siempre cuando bailas se te la tanga. Oh, cierto extremo del Prime desactivado. ¿Quién no tiene Prime? Ah, creo que vos, Pacho. ¿El qué? El Prime. ¿Cómo no va a tener forro, boludo? Hay que cuidarse. No, yo uso los tulipanes. Los tulipanes. No es mejor que usar lo que te dan en el hospital, boludo. Yo usaba lo del hospital. ¿Qué problema tenés con la concha de tu madre? Que se rompe re fácil, amigo. Son gratis, boludo, son re duros. ¿Qué se van a romper? No se rompen más. Ah, los míos se rompían. Qué hospital de mierda. Por eso tengo como 15 hijos. Entonces tengo una chota por eso. Claro, por eso tengo 3 hijos no declarados. No, pero yo no me puedo imaginar. Imagínate tener un hijo no reconocido. Qué lindo. Boludo, ¿hace cuánto no juego una casual? Pará. A mí no me aterró todavía. Cargándome, bueno. Me dejaron una... Che, yo estamos adentro, vos Uy, ya me hicieron pija. ¿En serio? Uy, ¿Cargando todavía? Se metió el doctor.
What the fuck? Ah, claro. Ustedes juegan con las manos, ¿verdad? No, juego con la poronga. Metía en la cola. Ay. Bueno, no puedo. ¿En serio me vas a hacer la verga juego de otro? Con la poronga de tu hermano. No, sí. ¿Están jugando ustedes? Sí, recién entramos a la partida, boludo. ¿Lo parezco yo no? No, no sé. Tengo de, ¿Alcanzaste a seleccionar coso? tengo de amigo pachorra. No, no. Sí, sí. 2.1 me pone. Y la pantalla de cara. El arma que lleva el tormenta. P90, la confiable del P90. Esa burbuja. Ya lo fue igual. No, boludo. Ya empezamos a jugar la partida nosotros. ¿Quién fue el pelotudo que tiró la flash? La concha. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo va a rollar con P90? Pedazo de mandarina. ¿Quién yo? No, vos no, el TT, boludo. El TT, el counter. A ver, ¿está lleno de cosas? No, no está lleno. Falta un TT. Sí, está acá delante nuestro. Fíjate si te puedes unir a la partida. Está conectado el servidor. Ah, pelotudo. ¿Y ahora dejó de cargar? No juego mía, boludo. No sé, boludo, todos los pruebas tienen cosas. Arriba, primero que vamos a ver. Se planta un poco de ahí está. ¿Eh? noplacetohide. Se lo está recorrido. Ah, estaban en B. La concha de tu hermana. Venga a hacer mierda, todo. ¿Por qué se murió? Yo ya me morí, pero el Johnny sigue vivo. Oh, no. Yo no arrancado. Entonces salí corriendo con el susto que Uy, estaba pensando, ¿qué hace ese pica ese? Ahí está, ahí entraste a la partida. Pachorra, parece. ¿Cómo se juega esto? Con la B compras. No me acuerdo. 2.7 de juego. Y su fusil de la pena 90. No, yo la 45. Buenísimo. Panfi siempre yendo. A este lado. Hasta el bardo. No voy más, siempre aparece el mismo kill ruyendo con P90. Me mataron. Oh, pero mataste uno. Dos. ¿Dos mataste? Piola. No sé cómo. ¡Oh, boludo! Concha tu madre. Concha de la. Masita tip. Está atrás de la caja. Queso Dambo por la mayoría de eliminación. Los tags, boludo, son geniales. ¿Qué dice? Los tags. Queso Dambo se llama. Dale, ¿qué tal hacemos? ¿Qué no tengo para comprar? Una de 5.000, me puedo dejar comprar. Tenemos una bomba ahí que vamos. Me confío en el P90. Pachorra, estás quieto, ¿qué pasó? Todos quietos. Deja comprar escudo. Ah, sí, lo tengo. ¿Qué es ese pibe ahí? Ah, perdón, te pegué yo. ¡Oh, boludo! Cabecí como loco. ¡Qué hijo de puta! Está el juego nuevo, ¿no? Tefi me hizo otro. En oscuro. Otro ojo. ¡A la concha me cagué!
Ah, si la va a gualear que no seas tan obvio, hijo de puta. Sigue caminando, ¿cómo me escuchó? Ese gato. Que lo cumpla feliz. ¿Cómo están? Ah, primo, están cuidando la bomba los otros. Sí, están todos en B. Hay uno que está yendo para la base CT. Guarda a tu izquierda. Digo a tu derecha. Guarda ahí. Guarda ahí, abajo del puente. Ahí, guarda. Allá, se fue por largo. Atrás suyo. Miau. Buena. Guarda a tu izquierda. ¿Tu izquierda? Sí, están todos en B. ¡Ah! Casi. El enano maldito se ha unido a la fuerza antiterrorista. El enano de mierda. Sé que me fui, pero estoy viendo una peli y creo que te gustaría mucho. ¿La vemos después? ¿Qué peli? Tiene el peor smoke del mundo, boludo. Ahí en medio, bro. Eso cuando. Hola, se queda en sola canción. ¡Ah, Steffi! El enemigo, no. Tefi, boludo, te la repone. Está lleno de hackers, el que no es Prime. ¿Cuál es el Prime? El Prime es... Es cuando lo compraste, cuando... Claro. Es para jugar a los servidores oficiales. El Prime. Yo lo bajé gratis. Muy bien. ¡Oh, otro amigo! ¡Ah! No lo vi. ¡Ah! Los tres se metieron ahí a la base. Hijo de puta. Sí, que están dejando con el hacker, no. ¿Que estamos jugando con qué? ¡Uy! ¡Nos rompieron el orto! Hay que comunicar. Leo, vos te corres la partida. Cerra el orto, negro sidoso, cerra el orto. Vamos full fondo, boludo, pero yo quiero tirar. Parece que no va. Uf. Ay, me la comí. Ah, era humo. Se lo dejé, en serio, no sé. Ah, no, lo vi una kill del pasillo. Esa masita tímida. Tímida no es porque le gusta cabecear, Entonces tan tímida no que digamos. No. Toma. Un japonés secreto de hace reír sobre una chica que le gusta vestirse el lolita y vive como en el Hawái. La premisa se me hizo amiga de una turra en una peli con Yakuza. Dale, después la vemos. ¿Cómo se llama? ¿La masita tímida? Te perdiste el terrible headshot que le encajé a masita tímida, boludo. Ah, me lo perdí, boludo. Está bien, me vengaste. Te dije que le gustaba cabecear. Capaz que estos forros van a encontrar. Ahí va uno, ahí va uno. Ahí se fue para el pasillo. Por otro lado. A ver. Están cantando uno mejor. Por largo no hay nadie. Enano hay nadie.
Acá hay uno esperando en la puerta de B. ¡Uy! Se mataron entre ellos. Qué gracioso. No, no llegué, la puta madre. Al orto, la que se regala es tu hermana, pedazo de Logi. Y. Pesado, Vamos, negro. vamos para allá. Vamos para allá. Chorro de leche. Oh, están todos llenos acá. Uy, me... ¿Qué onda? ¿Por dónde están? ¡Oh! No. Están todos en base terrorista, bro. Están todos yendo para allá. Me flashearon como el ojete. Pará, Steffi, qué mentira que sos, amigo. Está revoleando. Si no la haces a puto y todos los de tu equipo son re putos. Re puto, no, mala idea, mala. Los que están dolidos, pues nosotros jugamos bien. Dale, Steffi. Si son más Ya me alcanza para cosas. ¿Qué pasa? Tiempo de ver ricos. Oh, ya cabecearon. Morite, pelotudo. Enano de mierda. ¿Cómo a tirar así? Yo me voy para el otro lado. Pero me voy a quedar así, hijo de hermano puta. Dale, Leo, morite. Así me das la P. ¡Uy! Como cabecida, Steffi, la concha de tu madre. Está loco, compa. Yo sabía que le iba a cargar la parte. Nada, pero estoy dejando jugar, se puede piola, pero tranqui, ahora juego yo. No. Ahora puedo tirar yo también. Dale, si no te da, porque no ahorita medio rico, me compa. Uf. Dale. Oh, la concha de tu madre. Uf. Mira bomba, ¿quién poronga tiene la bomba, loco? Tengo yo. Dale, loco. Si yo voy, ¿cuánto voy? No hay nadie en largo, mátate, plantala nada. ¿Qué onda? Hay uno yendo para el puente. Una emoción, boludo. Ahora va a ser que me hago 8 kills. Los mato todos, son re malos. Ahí va uno por ahí. Donde tiraste el humo. ¿Por baranda? De arriba, ahí. Yo soy... Dale, Leo. Deja de agarrar el cuchillo, pelotudo. No me pega a nadie ese Leo. ¡Vamos los pibes!
Kamikaze Girl. Igual lo de Johnny cuenta como, no sé, un wallhack, ¿viste? Apoyo táctico, papá. Qué wallhack. Brinda inteligencia. Claro, vieja. A la vieja usanza. Y sí, loco, así se hace. Che, yo no voy a ir por ahí. Ya fue por ahí, ya me cagaron a tiro 20 veces. Vamos por el otro lado. Vamos con Panfi. Lo que pongo, papá. ¡Ah! ¡Correte, hijo de puta! Bien, mataste una con fuego, primo. Ahí está, puto. Masita tímida, te cayó el chori. El enano maldito, cómo te cabe. ¡Uy, son dos ahí! Mierda. Bajada ahí. No, chupame la pica, que voy a pedir. Che, amigo, no hay nadie. Voy por atrás, voy por atrás, voy por atrás. ¡Oh! Me hicieron cabeza. Bueno, maté a dos. Come la pica. Y sigo, vamos arriba y nadie viene conmigo y me mataron. Y bueno, vos también, pero estaban todos en palacio, mirá. Bueno, pero déjale una ronda más. ¡Tomá, papá! ¡Vamos! Estoy re emocionada. Argentina me va a matar, aquí, hijo de puta. Leo, 20, sí, el Leo está reservado. El Leo está reservado. ¿Quién se compra una nova? Chupame la pija, Herni. Sí, va, lo que más me gusta de salir de MVP es que suena la cancioncita del Halo, boludo. Mando uno por ahí. Fue a tirar una granada y chocó con vos, Johnny, la puta madre. Hijo de puta. Hay uno ahí en la cuevita. ¿Murió? ¡Oh, muerto! ¡Guarda! ¡En la puerta! ¡Ah! Me cagaron a tiro. ¡Qué sodambo! Pasan parando, boludo, si quieres. Bueno. Pará, con la FIFA la mucha grabación, ¿sí? Grabación. Ese tuvo ojete. Ni siquiera me estaba apuntando, chabón. Sí, boludo. Y Calires. Pasa nadie. Che, Panfi, ¿por qué no te puedo controlar si sos un bot? ¿Por qué qué? No te puedo controlar si sos un bot. Oh, 2 de vida le dejo así. ¿Dónde está? ¡Concha de tu madre, hijo de puta! Dale, Panfi, vos podés. Dale. Dale, Panfi, dale. ¡Vamos, Panfi! ¿Qué capo que soy? La van a morir. ¿Quién es el más capo? Pero es que está esquivando las balas. Le estaba haciendo la Matrix, la concha de tu hermana. El más capo de este comentillo de mierda. No se entendió la mierda, Eduardo. Pero no se entendió la mierda. Yo los tengo bajitos, encima, para no escucharlo todo el día. Los pelotudos hablando. ¿Qué se eligen? A ver. Vamos con CT ahora, ya fue. Sí, con CT, ya fue. Aguante los cerros. ¿Aguante los negros, dijo? Los terroristas corren. Ahora voy en medio, vengan todos, pelados con todo, vale, vengan medio. Vaya que no nos puede matar igual. Pego. Sí, el calentamiento. La concha de tu madre. Me puse nervioso. Tranqui, no pasa nada. Correte. Dejen que lo único que hace kill es el calentamiento. Concha de tu madre.
¡Oh, boludo! ¿Qué onda? Ah, esto es calentamiento, ¿cierto? Qué pelotudo. Calentamiento, boludo. Yo iba con pistoleta, re pelotudo, chupame una pila. Yo te doy a Cuchi. Vamos a Cuchi, ya fue. Ernie. Ernie. Vas a herniar la chota. El de Taringa, Yo lo conozco. Es de Taringa. A Cuchi, puto. Juego, amigo, Mateo, ya. Ay, casi. Ahora, por el culo. No tiré el arma, qué pelotudo. Me ha comido uno acá. ¿Cómo se llama acá? Bueno, acá. ¿Cuál es la pistolita con silenciador? La que trae predeterminada el CT. Dale, loco. Están boludeando, amigos. Dale, media pila. La baranda leche que largas. No. Mira lo que pegué. Ay, Dios, no. Morite de una vez. ¡Ah! Mira cómo te mata. Pasaron B. ¡Ah! Ay, menos 97. Vamos. Mándense todo, putos. Vamos, Panfi, chupapija. Mate 3, la cachorra mate 3. Así cualquiera. ¿Eh? No, el compañero te saca bien. La competitiva sí, le llega el cajón GSO a tu compañero, lo hace pollo. La fama también, la rafa, ¿no? ¿Cuál? ¿La fama? Sí. Cuando le pones la rafa, ¿no? Con el clic izquierdo, sí. Con el clic derecho, digo. Lo pones a rafa. Pasé y mata todo. Pasé y mata todo. Me la comí toda. Mire. Juan salió ahí. La comió Nicolás. La bomba está acá, Sí, está bien. El diablo, mano, diablo. El diablo. No, se la remé puta. Saludos, el chaval que está ahí. Va para. Para, Jory. Tenés uno ahí enfrente, en baranda. ¡Ah, boludo! ¡Ah! ¿Qué te pasa con los peruanos, cocha? Madre. Sopenco. Papi, comprame algo. Toma el aguante. Papi, comprame algo, papi. Tengo diabetes. Tanto por acá, chupapija de mierda, vamos por allá, vamos por B. Pará, la salud, chabón, ya. Pará, tan bueno así, hijo de remil puta. Forward. Mucha la ¡Oh, dónde verga está atrás mío! ¡Ah! Mirad, son todos los que son, boludo, me van a coger de lo lindo.
¡Ay! No tuve tiempo Muy ni de bien, reaccionar. muy bien. Vamos a concentrarnos, listo, ya está, no volvimos más, no volvimos. Pará, amigo, soy re pesado, Nito, maldito. ¡Ah, Muñuel! ¿Se me compraron algo? No me compraron nada. Che, loco, estoy solo en B, amigo, me van a romper el orto. Ahí voy. Ahí viene el cash, casi. Mata uno. ¡Guarda, tiraron fuego! ¡Ah! Oh, me cagaron a tiro. Uy, nos rompieron el orto. Voy por baranda, a ver qué onda. Hijo de puta eso. Encontré una P90, bueno. Ahora lo saco. P90. Arrancando con el pack. Vale, que sale. Vieron que igual fue gracias a mí porque yo lo maté con el negro. O sea, si no iban a saber dónde estaba la bomba. Los muertos nada. Corta. ¿Quién quiere una AWP? Yo. Comprate. Pues compra. Bueno, Kiko. Loco, se pase. ¿Qué te asustó? Le pego un headshot y se asustó el gato. Tatán. Gracias, necesita. Gracias por la SSG. ¡Avanzá, pachorro! ¡Miau! Atención. Bien. Cúbreme. Hay uno. Ah, bien. ¡El diablo! El émbolo, mano, el émbolo. Una WP, papá. Gratis. Dice gratis. Esmirno. ¡Uy! Me la recomí. ¿Cómo le van así? No lo vi ese escondido, había visto el otro. Chupa pija. 66, boludo, yo. Vamos, Panfi, agarra mi AWP. Ahí está. ¡Vamos, Panfi! A ver, ¿quién quería la P? Yo, dame. Venía ni Johnny. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Esa! ¿Quién te habló? Vos, gorda lechosa. Igual pega bien la hija de puta con la P, Sí. La verdad que... Una cabecera. ¡Oh, está ocupado! ¡Oh, está ocupado! ¿Cómo me hace cagar risa ese? Es horrible. ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! Medio.
Uy, pachorra. Lo ¿Dónde? maté. Bien, primo, lo matamos cegado. ¡No! ¿Cómo mató este Leo, boludo? En la puerta está la Ese bomba. hijo de puta. Apuntó medio raro, igual. Son muchos medio. ¿Dónde está? ¿Dónde por anga? ¿Quién se fue chumeo? Ah, yo ahí. Andá, boludo, aprovecha. Quedan 39 segundos. Ah, pero lo voy a matar al chabón. No, ¿cómo te vas a tener cerrado? Qué bueno, boludo. ¿Qué tal, nena? Ok. Está en puerta doble el flaco. Salta la gorda, salame, si se juega. Este, la verdad que para las cosas. ¡Vámonos, pibe! Este me da la vuelta. Sí. Bien, ahí, Johnny. La mayoría de eliminaciones. Che, Johnny, ¿te enteraste lo del freno de mano? ¿En qué me está hablando, pelotudo? ¿Querías un chiste? No, de la gorda Natalia, pajero. ¿De qué? De la gorda Natalia. No. ¿No te enteraste? No. A mí ayer, Mauro me dijo, mirá, busca en Twitter, jugando con Natalia. Eso para ver la Natalia. ¿Qué hizo? Alguien le filtró una foto con un freno de mano metido en el orto. ¡Posta! Sí, boludo. ¡Tomá! Saltando y todo, chupapija. Una gloria. Tengo 37 vidas igual. Me voy a mandar. Mandate, pachorra, corre. Corre, pachorra, corre. ¿La foto de este parió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el rinconcito. ¿En el rinconcito? La Natalia en el rinconcito. Miami. No se vea con cuidado. ¡Oh! Mal ahí. ¡Uy, boludo! ¡Qué pelotudo! ¡Qué manco que soy! ¡No, masita tímida! ¡No! ¡Masita! ¿A quién va a cagar palo vos, ese gato? La bola me va a cagar. Aunque con los muñones capaz que pega fuerte. Pero igual, amigo, todo tranqui, yo no le pego discapacitado. ¿Se la perdemos? No, culé. Falta. ¡Oh! Me comí la flash. ¡Ah, vengan, putos! ¡Oh! Me la cabecé como un campeón. La bomba en B. ¡A lo kamikaze, papá! Ven que cubra medio, bro. ¿Cuándo se dice que ganamos 3 partidas? No recuerdo. Un miedo tiene ese pibe cuando habla. ¡Vamos, Panfi! Pero que pego, papá. No, ¿Cómo poner el silenciador? ¿Para poner el silenciador o sacárselo? Para ponerlo. Con el clic derecho. ¿No te viene puesto ya? Para, pedazo de pelotudo. Fue el enano, yo lo vi. Compra uno. Va por el paso. Va por la bomba. Va por atrás, va por atrás. Ahí. Sí. Pues ya lo vi el forro. Y sí, tiene AP. El enano maldito. Guarda que está apuntando para la puerta, ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! El cazador de cabeza de poronga.
¿Cómo pija hizo, chabón? Tiene igual ese Leo, sí, un pete de mierda. ¿Cómo? Cerrá el orto, gorda. Allá te chupapija. Es genial el counter, amigo. No lo Ah, Dame la comunidad más tóxica que exista. Pero que sea piola. ¡Ay, boludo! ¿Se playeron, primo? ¡El gordo diablo! El émbolo. Están en pasarela. Bueno, yo no me sé los nombres. Me sé largo y corto, listo, ya está, no me sé más. No, yo tampoco, pero más o menos lo voy aprendiendo. Intento aprender. Yo ni lo intento. Están todos igual yendo por la puerta doble, así que. Para ¿En largo. medio? Para largo, para largo. Ah, largo. Y acá había uno. Ya perdimos. Pase. Qué bueno, si lo tengo, jugando los hacks. El diablo. Bueno, también en pasarelo están todos juntos. Ahí arriba, donde estaba vos. Están yendo para A, están todos yendo para A. Están plantando. Agárramela con la mano. Oh, la puta madre, estoy solo contra 4. Solo contra el mundo. La concha de la lora, ¿cómo habla estos forros? No puedo escuchar nada. ¿Quién tiene una buena mira? Sí, se la copio. No sé, tengo Leo. Concha de tu madre. El otro acá, el otro. Ah, no, están. Ahora está solo ahí, hay dos apuntando por ese lado. Tiene una doble P. Concha de tu madre. Ay, ¡Ay, la puta que te parió! Ah, no, llegaba igual, no llegaba. ¿Cómo? ¿Quién me da una WP? ¿Quién se parte de la WP para que juegue bien acá? Tomá la concha de tu madre, yo te compro. Acá, yo. Salta. ¿Dónde? Tomá. Eso es esto. Bueno, cerra el orto. Están al pedo, cerra el orto, conchuda. Uy, me dejaron 6 de vida, boludo, la concha de su madre. El 6-6. Vos sabéis. Tiró las flores de mierda esa. Conito 3D, la puta que te parió. Un objeto. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo, boludo. Si estos gatos son más pelotudos. Casi. Si jugaras bien, capaz de pasar. ¿Qué de mierda? ¡Es simp! Pero no, ya está, no vamos a tener que tener aquí, porque yo sí. Amigo, vamos a la misma. Luego tenemos pija, flaco, tenemos que defendernos entre nosotros. Ay, como están deseando los pibes. Hijo de puta, le pegué. Tribal a la concha de tu madre.
Así se hace, querida. ¿Por qué no me solo canto el huevo, amigo? Sí, boludo, pero ganame primero. Pero listo, ya está. ¡Oh, detrás! ¡Ah! Leo chupapija. Dios, eso de comer, tu mamá la come. No, me quedé bien, amigo. Masita, vas a recuperar, mío, vas a recuperar. Pero tenés que matar más, mirá. Más segundo. Masita, recupera. Comprame una caja. Hay manera de pedirte chupapija. Así pide la leche también. Por largo. Ando por largo también, ¡Oh, la puta que te parió! Claro, tenés frío, pecho amargo. Y sí, de arriba, tengo una gata. Pero arriba corre. ¿Y lo de marrón? No. Con la Yolo con la K. Con todo nada, La puta, cómo paniqueo con la Deagle. Sí, ya terminó. Qué hijo de puta, boludo. ¿Qué segundo? ¿Eh? ¿Qué quedó segundo? Viola. Yo hice una bronca tengo. Una bronca tengo, boludo. Hijo de puta. Escuchan una concha, ya se ponen locos. Loco, la concha. Boludo, hola. No, o sea que no, re loco tú. Vení que te paqueo. No, faca. Faca medio, que no le da camisa solo. Faca. Al lado de arriba se comió. Quemado de mierda. ¡Uy, como comi... ¿Quién fue el chupapija? ¿Quién fue el chupapija? ¡Hola, culo roto! Pará que me están cagando a tiro, para un poco, la concha de tu madre. Para un poco, no, que me cagan a tiro, pelotudo, qué faca. Qué vergüenza que son, boludo. El chupapija de tu amigo son. Te la cae toda, Tefi. Sí, da perro. ¿Quién es el pelotudo que me está cuchillando? Uy, me la recomí. Qué puto, boludo. 3 tiros me pegó nomás y me mató. Sorete de mierda. Están todos en baranda. Hay 2. En B hay 2 también. Te come la bala. Bueno, mío. Vamos, Panfi, vamos, Panfi. Ahora pega difícil. Están todos en A. Hay 2. Ay, el forro. Te juro, intenté. Intenté pegarle. Con intentar no alcanza.
Hijo de puta, voy primero. Activa la concha de tu madre. Dale, la concha de tu hermana. Masita tibia, sí, yo sabía que se la comía todo. Tan tímida no es si se la come. Vamos, Nube. Vamos, Nube. Ya se la ataco. No, me trabé. Muerto. Muerto. 14 de vida, boludo, la concha de su madre. Se nos ven, se nos ven. Yo te sigo, pachorra, vamos. No me plantaron. ¿No? Bien. ¡Oh, guarda! ¡Guarda el pasillo! Bonito es un campo. Estaba en un cumple, ¿no? Tranqui, que vamos juntos, Benito, veníamos. No, voy yo a lo otro que vayan todos B. Voy yo curo balando y vos por B. Cerrá el orto, vete si vos lo que yo digo. Voy a hacer lo que yo digo, ese hijo de puta. Pa, parará, pa, pa, pa. Vamos todo por B, bueno, vamos todo por B, ya fue. A ver, Panfi, Panfi, dale. Tengo la bomba, yo culeo. Dale, mandate. Toma, ahí tenés la bomba, anda a agarrar. Hijo de puta. Amigo, es la cara de la... Ya me mando, dale, mandale. Uno arriba, toma puta del orto. El diablo. Plantá, vení, dale, plantá, dale, puta. Ay, me van a matar, ¿Quién te mata? Las ganas de tener algo con vos, bebé. Planten. Bien, primo, bien ahí. Puta. Guarda el pasillo. Está ahí nomás, ¿Qué onda, loco? Ahí me agrega para jugar contra. Tomá, puto. Bueno, bonito, disculpa, amigo. No querés agregarme, no me agrego, boludo. Está bien, yo quería ser tu amigo. Te agrego. No lo veo, qué boludo. Comprame algo. Toma P si querés. ¿Dónde está? De acá. Rescaté la P. Esa. ¿A quién mataron los salchichas esto? Ahora están viniendo por B. Hijo de puta. Hijo de puta. Lo que estoy pegando, boludo. Pego más que padre borracho. No, hijo de puta. ¿Cómo dejaron de consumirlo, la puta que lo parió? ¿Por qué fue todo el carro? Subido, tío, es homosexual la conversación así. Qué jugada, es que yo sé jugar, pero de vez en cuando viste tipo de poco en los trajes. Así como ustedes, así, boludito.
Tira. Decime, pues, vaya, dale. Pero escuchame, apagar tipo la turbina. ¡Oh, fuck! ¿Le sacó, no? Sí, está bien. Tiene modo violador de oídos. ¡Vamos, Yuri! Vamos todavía, vamos todavía, vamos todavía, vamos todavía. Pura en la escalera también, manga de putos. Yo fui todo, me cogieron. ¡Oh! Me cagaron a tiro. Ah, estaba solo. Me dejaron re solo. Manga de puto. Me dejaron re solar, hijo de puta. Era ahí, primo. ¿Dónde está el primo? ¿Dónde está el primo? Ahí está el primo. Pachurra, pachurra. Dale, pachorra. No hay nadie por largo. Mándate. Están todos yendo a... nadie, Están todos yendo a B. Sí, pues la bomba la perdieron en Beto, gato. ¿Quién habrá sido? El pelotudo se murió ahí con la bomba solo. Guarda que va uno por la baranda esa. Te va a encontrar de frente. Ahí salto para el otro. Ahí ya, casi. Ahí, ahí. Están todos yendo a B. Pachorra le dio una bronca, rompan la cabeza. A tu izquierda, primo, izquierda. Guarda que bando. Bien. ¡Eso! ¡Vamos, pachorra! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Adelante, ahí! Guarda atrás tuyo, guarda, Va uno. Hay uno atrás de la puerta, Ahí bando. ¡No! ¡Vamos, pachorra, no! Casi. Allá la están haciendo aplaudir. Ah, boludo, casi te mandás el ace. Uf, morí como un pelotudo. ¡El toque! Ahora está Steffi ahí puntando con una P. Concha de tu madre, guacho, no podía hacer nada. Pero de hoy no puedo hacer nada, boludo. Y bueno, el mío estoy nervioso, ¿qué te haga, boludo? En largo no hay nadie. ¿O sí? No. Sí, había uno, pero ya lo hice pollo. Pero con esto se quita la boca todo el piso. Yo maté otro. Hija de puta. Hola, concha de la... Hay uno en la base terror, en la base CT. No, papi, el otro equipo ahora. Hay uno en la base T. ¡Ay! Te encontraste de frente, justo te iba a decir. ¿Qué hace gato? Che, sí, ¿qué más kill está teniendo, boludo? Buah, somos nosotros, primo. Chupa una pija vos. Sí. El otro estaba diciendo, Panfi del otro equipo, y sí, boludo. Olvídate. Panfi Oh, es un boludo, hombre la independiente que concha de mata su madre con el flash de mierda. No, ¿cómo va a perder la bomba en medio, este hijo de puta? Ah, pero maté al otro, bueno, bien. ¡Hija de puta! Pachorra entre el fuego ahí disparando. Mirá, vamos, estamos, qué listo. Y yo quise recuperar la bomba. Concha de tu madre, Leo, gordo, hijo de puta, infradotada de mierda.
Lo que volar. Sí, encerradísimo. Iconito 3D. Toma, Nicolás. Nicolai. Nicolás Francisco. Miau. Está tirando flash la concha de su madre. Morite, pelotudo. Por largo ha ido por largo. Ah. ¿El largo hay dos? Sí. ¿Saltaron B estos gatos? Por la espalda, bueno. Guarda que están ahí. Parece que hay uno con una P. Ah, ya mataron a uno. Bien. ¿Quién tiene bomba? Ah, la bomba quedó tirada allá. No, la concha. Ah, ya plantaron. Bien. Concha. ¡No! ¿Dónde chota la plantaron, boludo? ¿Cómo se la bomba? No sé, pero Leo, viste, ya activó los cheats. Ya fue, corremos, vamos para atrás. Sí, vamos por otro lado. Para atrás. 4K, 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 K. ¿Están por medio? Me hicieron cabeza. A los dos. Uy, mirá dónde está la voz. Qué hijo de puta. Sí, no, me regalé. Con moño, boludo, me regalé. Por medio los dos buscando cabeza ahí. Están en pasarela, están ahí yendo por medio. ¿Quién queda vivo? Dark Raguile. No, ninguno. ¿Cómo vamos perdiendo, boludo? Se están haciendo el orco. ¿Qué se siente tener el orto bien abierto? Qué rico. Joder, la puta, man. ¿Quién se enteró? Van todos para largo, me parece. La verdad, la banda, tira, no matando. Concha, boludo. Vamos al pa. Vamos para largo, ya que están.
Uf. ¿Quién tiró? Concha de tu madre. Hoy son 3. ¡Oh! Muy bien, la concha de tu madre. Enano. Sí, boludo, todo action. Contundente la acogida que le dan a tu madre, porro. Que se van a ver. Contundente. Al que le caga la faca, que venga para fondo. Volar. Sin arma, Acá nada de mariconada. ¿A quién le hicieron un pibe? Para faca. Deja de dispararlo. No, sácate ese, pues. Pelotudo, con el copete lo cagué matando. Ñam. Ahí está, puta. Venga, chepa acá, llámate para free. Oh, ¿quién me tiró acá? El diablo ese de corta. Toma acá. Mirá, 3 Como entrar al barrio a las 4 de la mañana. Voy fondo. Que nadie fue. Touché. Solo yo. Uy, peña. Baganda. Bien. No. Baganda. Medio pasaron, medio. Bomba medio, bomba. Bomba medio pasaron, Pero planten, no. Eu quero faquear. Puta. Dale, cucurucho grido. Ah, puta. ¿Qué va a estar gualeado ese gato si tuvo 5 TT y no se dio cuenta? 5 CT. ¿Eh? ¿Con qué botón hablamos? Con la K hablas. Yo aprieto la capa, ¿verdad? Se pueden empezar a cubrir algo. Voy largo. Ya, está largo. Sí, adentro de tu mina. No, la mentira de ella es larga. La vuelta que Como te la va a mía. salir. ¿Puedes creer que me pega bomba gordo me saca vida? ¿Y sí? Objeto contundente. Medio. Uy, baranda, la concha de la mano. ¿Otra vez? Baranda, otra vez. Sí, baranda. Baranda la que me sale de los huevos. No. La concha. ¿Le pegué alguno por lo menos el forro este? Ese Poison. Amigo, ese Poison lado. Alto micrófono, Qué buen micrófono. Desde abajo del agua. Buenísimo, boludo. El micrófono envenenado. Tiene la ganancia 10.000, no sé. Yo ganaba. Panfi, comprame una WP.
Dale, amigo, ¿la querés con skin? No, así nomás. ¿Cómo así que con skin? Sí, boludo. Le agarro este gato de Fernando, la puta madre. Dame, Fernando, dame la VP porque te saco. F1, nos está matando. Uy, hay dos ahí. Barata, está lleno de negro. No puedo. En la puerta doble acá, yendo para largo. ¡Oh, hijo de puta! ¡No! ¡Cargando, hijo de puta! ¿Por qué siempre me agarran cargando? La concha de su madre, yo también tengo un pelotudo. Ese tic que tengo de apretar la R. Me robaste el arma, boludo. Me mataron culpa tuya. Me mataron culpa tuya. ¡Culpa tuya! ¿Cómo no te lleva la compu? No te preocupes, no rimas más por medio. Bueno, llevar la compu. Rima más por medio, ¿no? Dale, la concha de tu madre. Tengo acá la bomba en oscuro, loco. Mira, bueno. Ahí no se mete la bomba. En el oscuro. Con la bomba oscura. Me quedé sin bala. No puedo. No puedo, amigo. Uno por largo, uno atrás del medio. Otro en la base terrorista. Pasó baranda. En la escalera, en la escalera. Uf, casi te la come. Se cae a pedazos. Atrás de la puerta, atrás de la puerta, atrás de la puerta. Ahí está yendo, está metiéndose en medio. Ah, se murió. Ups. Ups, lo hice otra vez. Yo no veo a nadie. He hecho un cloro, ahora venga, muchacho. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú te dices, hermano? Tiene teco hasta en medio. Perdió la teco. Lo gracioso es que no compré una wea. Te dije que no avanzaron más por medio. Agradezcanle al cono. Uy, qué mierda me compré. Larga vida al cono. ¿Alguien tiene una? Llegué y ya me dieron una cara, loco. Bien ahí. Esa. De nada, Johnny, de nada. Gracias, bebé. Te amo mucho. Ay, qué puto. ¡Oh, qué puto! La concha de... ¡Oh, ya! Bueno, alguien mate con tú acá. Quédate tranquilo. No se desperdició. Aunque me recosieron a tiro. Lo importante es que te la descosieron. Por largo. A la concha del Colo Slayer. ese mismo me mató. Violeta, ¿vos no tenés sonido o qué? El Colo Slayer. Vale. Voy con dos. Medio uno. Si no sabe, me bajaron. Era mentira, vale ese tiro, pero.
Baranda. Ojo que pasó, teníamos gente en fondo. Están baranda, están por medio y están por largo, boludo. ¿Qué onda? Curan algo, loco. Manga de putas. Vamos, pachorro, ahí tirando facha. Quedamos solo 5, boludo. 4. No, no, de baranda. Sí, medio baranda es prácticamente lo mismo. ¡Oh, de atrás! ¡Qué chupapija, hermano! ¡Qué campero del orto! Tenemos bomba. Están por largo y están yendo a. Están todos yendo a. Guarda abajo, guarda. Ahí. Enredo, Leo, comprame una AWP, no te plate. ¿Pero una LP? Bueno, compramos una. No, ahora ya no. ¿Qué me compré? ¿Qué me compré? Tiene un acento provinciano. Uy, se re pudre, boludo. ¿Qué pasa con el tarro? ¡No! ¡Me están cagando a tiro! ¡La concha de su madre! Pasa en medio. Limpio, me agarran solo, loco, Hijo de puta este diablo. ¿No? Siempre lo mismo. Le saco 81 y el chabón pega 109. El pasillo, hay uno. 2 o 3 fondos. Te amaré por siempre. Y el otro trae cositas. Con este corazón, idiota. No sé qué nada. Y yo estoy aquí. Pachorra, traidor. Pachorra Está... y loco. Pachorra, traidor, está en la otra rolita. Y si me pregunté, no me decía nada, hasta que me cagó para seleccionar eso, me mandó al otro equipo, boludo. No. Traición. Está bien, primo. Traición, tío. Fíjate la bronca. Sí, yo también. Ahora te queda para la AWP. Sí, mi amor. Gracias, tío. Fue hoy con pistola, bien. Qué capo que sos. Uno me. Ahora decime lindura. Gracias, lindo. La AWP esa me hizo magia. ¿Qué dice, boludo? Lo sé muy bien, chaval. Ah, puta. Así se hace, bebé. Pasaron baranda. ¡Oh! Te leo, hijo puta. ¿Qué? Nada, yo quiero ganar ese tiro. Mirá vos. Con los layers. ¿Cómo están cubriendo baranda? Que no entero el orto. Y yo estoy aquí. Vamos, Conito. Dale, Conito. Banqueando icono. Están los dos juntitos. Che, hay que matar toda fisura. Bueno, vamos a ganar ahora, ¿no? Empiezan a campear en su posición. Sí, señor, como corresponde, ahora campeamos. No tengo ganas ahora. Soy un flashbang. Baranda la que tengo. Lavate sucio. Mirá cómo cubre baranda estos gatos. ¿Cómo van a cubrir baranda así? La concha de tu madre, sopeco. Uf, me comí el fueguito. El de fondo. Están por largo también, Son dos.
Pachorra, ¿no da la revancha? ¡Oh! ¡Que rompimos! ¿No da la revancha o no? Sí, revancha. Pero no pueden ser tan hija de puta. Victoria de los terroristas. Una paliza monumental. Compra la actualización a Status Prime para obtener la próxima objeto aleatorio. Nada, si vos compras el coso de Prime, Claro. te dropea cajita y todo. Si no compras no te da nada. Si compralo si te dan caja de 500 pesos y la vendes y te compras juguito. Sí, boludo, ¿vos sabés que me dropeé una caja de 500 también? Sí, boludo, fíjate. No, yo entonces no me da caja, ¿no? Pará, no. TT. Mete TT. Panfi. Estoy TT, mira. Vamos con faca. Vamos con faca, no sean putos, Siempre hay un culeado cornudo gorreado de mierda que va con pistolita. Ah, puta. Deberían estar todos. ¿Quién me está disparando? Ven acá. Se recayó. El dueño de mancha. Thank you. No enough cash. ¡Deja de tirar, hijo de puta! Perro. It's a bullet bonanza. Bueno, sí, que se fue. Oh, la concha de su madre. No, qué chupapija. ¿Quién me flashó? La puta que los parió. Terrorist Queen. La reina terrorista. Warlike. Joelius. Conito 3D. No, se metió Thais. Hoy tan en largo. Le gusta la larga. Hoy son como 3. Ay, listo, que está, me hicieron porón. En largo el pudo, seguro. Como le gusta por largo, putos. Ay, hijo de puta este Leo, chaval. Tengo un odio, amigo. Leo, aflojar la linebot. Mal, boludo, se mueve rarísimo. Hola, Mati. Hola, Mati. Y yo estoy aquí. Era Alf. Y yo estoy aquí. Seré la gata bajo la lluvia. ¿Quién necesita IA, papá? Claro, boludo, ¿quién chota necesita? Están en baranda estos hijos de puta. ¿Quién queda vivo? Como Nadie. Che, ¿cambiaste la categoría, gato? Cambié, sí. Ah, No cambié el título. Me da paja. está bien.
pero esta tipo está cuerpo del gobierno jugando. Estás jugando con la compu de Cristina. Votación de Nicaragua. De Nicaragua. Y yo estoy aquí. Pará, gorda, salí. Pará. No me digas así, boludo. No, es que me langueteó el rollo, boludo. El flotador, flota. ¿Sabes qué te gusta? Como te sacando. ¿Se mandaron o no se mandaron? Ah, puta, sí, se mandan, loco. Viene. Uf. Puta mierda. Oh. Vamos a cogerlo todo. Me quedan 100 pesos nomás. No estoy solo. El color slash en ese está re chiteado. ¿Cómo mierda me dio? Sí, la concha de tu madre. Te repasó Tyson, boludo. Y si son unos inútiles ustedes. ¿Por qué, boludo? ¿Querés que ganemos? ¡Oh! De Atriqui. Una base eterna. Se picó, amigo. ¡Oh! Se picó. ¡Oh! ¡Oh! Leo, deja chitear, Leo, Leo. No, yo me quiero también. Uy, esa gente consiguió. Loco, regálame un arma, loco. ¿Cómo hicieron? Panfi, regálame un arma, Panfi. Johnny, carajo, buena, ¿cómo va? Black Johnny. Con los pies. Cómprate un micrófono, hijo de puta. ¿De qué mierda habla el puerto ese? No sé, no tengo una puta idea. Chorra, deja de romper la bola. Pero aquí concha de tu Deja de romper la bola, pechor. Pero no hay más, no uno. Dispara con la flechita, ¿no? No, con tu hermana, sí, para que. Tyson, sacalo. Al comienzo ese, decir que lo saque. Sí, sacalo. No puedo poner votación. Ah, somos. Ah, pero somos malísimos los dos, Sí, la verdad que sí. Vos cerrá el orto, pendejo de mierda, hijo de mil puta, anda a estudiar. Perdón. Justo. Acá se tiene otro lo desplazó la bomba.
Dale, para un segundo. ¿Quién es el que tiene una cara de perfil, una cara de huevo? Vos, pendejo pelotudo, estás sentado frente a un espejo. Güey, pará, nos estamos zarpando con el pibito, che. Basta. No lo insultemos, menor de edad. Tengo 9. Loco, dejen al pibito tranquilo, hijo de loco. puta. ¡Pendejo manoseado! Estos servidores públicos del Counter son la más, boludo. Hola, Johnny, carajo. ¿Cómo estás, amigo? Están viciando con el panfe. Sí, metete, Johnny. Esa. Maté uno ahí, pero no sé si quedó algún otro. Tiraron como 3 granadas, así que seguro que... Guarda que hay uno. Ahí, bien ahí, pachorra. Métete, Johnny, métete. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me Bueno, me tenés que extrañar un poquito. ¿A mí me decís? Y ya sé, lo sabía. Yo te miré, te apunté a la cara, todo no te puede matar, amigo. Pena inclusiva. Pena te dio el puto. ¿Qué dicen, tu tarado? Nada, soy maquísimo, no lo tengo instalado, no pasa nada, Johnny. Con el arma que le sea. Soy manquísimo y no lo tengo instalado, boludo. Instalalo, es gratis. ¿Cómo no lo vas a tener instalado? Somos todos malos, boludo. Mirá, maté a 3 nomás, 2. Mataron como 20 veces. Yo 0. Ser malo es la moda. Vamos con las cariñosas. Johnny Kun. Albito, gamer, otro más. Metete vos también, pelotudo, dale. Oh, me la estoy comiendo toda. Mandale un saludo a Panfi, dice el Albito. Anoche soy contigo, soñaba que la mamabas y la acaricia. Métanse, putos. No, hijo de mi puta. Puta. No la dejes más. Puta madre. ¿Cómo comiste, Panfi? Con pistolita, loco, ya fue. Yo con la pistolita me cuelgo. Tengo poco dinero. ¿Quién flasha? ¡Oh, quién flasha! ¡Oh! Si se meten la flash en el orto. Me la comí toda. Ahí, primo, a tu derecha. Gorda, ¿lo ves? ¿Lo vas a ver? Sí, está ahí en la puerta. Ahí lo están rodeando. Métete. Bien, ahí. El otro está en el fondo, está encarando para medio, ojo. ¿Quién? ¿Dónde está? El otro CT. Está por baranda. Está por baranda. Ahí te vio, guarda. ¡Vamos, pachorra! Qué buen headshot.
Esta que Apunta a la cabeza, te tira al lado, apunta al lado y va a la cabeza. Y es así. Es así, amigo. Es así, amigo. Y así, así, así es, así es. Una partida. Ahora, después vamos al Carlos y no nos sale una, acordate. Carlos, ¿van a jugar Carlos? Y sí, olvídate. Tenemos que ganar un resurgimiento. ¿Me mató? Ay, como pueden ser muchos. Dale, la concha de tu madre. Para Paco, campeón. Ah, papi, así, boludo. Ah. Por ahí siento, eso tremendo punto. Ahí está arriba de las cajas al lado de B. Al lado de las cajas. ¿Qué onda, boludo? Ah, lo hicieron cabeceada de arriba. ¿Qué decís, Dalvito? La concha de tu madre, voy a ducharme un rato y después vengo que tengo que imprimir una lámina y la tengo que llevar mañana. Ah, bueno, es cosa de adolescente, ¿qué crees que te diga? Yo me enteraba que tenía que llevar lámina cuando ya estaba en la escuela. Bueno, sí, saltando. Y no me leí respetuoso Johnny sin lugar en la televisión. Léeme Johnny, no le ponga mucho tiempo. Ah, se murió Dalvito. Escucha, joven, no tengo mucho tiempo. El secreto de la felicidad está en... No, aquí sigo. Bueno, ahí está, ¿viste? No se murió. Nos hizo llorar al pedo. Ah. Pibe indio. Uf. Tanto en la esquina. Ya lo sabía. Por largo, por largo. ¿Qué crees? ¿Por qué no saben el arma o algo? Todo mierda esa. Y juegan como hombre. Nada, Guarda que hay uno, ahí. ¡Ah, no! ¡No! Te quería contar que estoy jugando un mundo de Minecraft con unos amigos. Bueno, ¿y qué onda con el mundo de Minecraft? ¿Qué tal ese mundo de Minecraft? ¿Qué están haciendo? ¿En Alaska no era? ¿En Alaska era, Dalvito? ¿O algo así? No, es que nos mudamos a un bioma de glaciares y pues estamos haciendo una casa en cúpula, en medio del aire, de cristal. La clásica. Están yendo por medio. Están los dos por medio. Sí, boludo, sí. Yo lo estaba pescando recién. Y si no lo quieren sacar, no, Víctor. Hay uno atrás del auto ahí. Uff, ahí. Era ahí, Puta madre, bro. Estaba con AP. Encima al pedo le queda un gato. Se me pone este móvil. ¿Eh? A mí me la tiraste, me la tiraste. No te lo tiré a vos, culiao. A vos te tiré. Perdón. ¿La pachorra? Uy, qué mal que estoy esta partida.
Es que estaba escuchando justo el audio del trabajo. ¿El traba? Del trabajo. Vamos, guachorro, ¿por dónde querís? Vamos por acá, por Barandia. Planta acá, planta nada, planta nada. Ah, hay uno. ¡Oh! Lo maté, pero me mataron. No plante, no plante. Ah, ¿dónde está? Ah, ya te mataron. Dale, flaco, maté el del wallhack. Mirá, el Andro, boludo, se clavó 2 kills. Deja el cigarro, hijo de puta. No entiendo. Decí que lo reconocí, boludo. Punto de partida. Da. ¿Está Mimi? ¿Está Mimi? ¿De quién es? Ah. A comer. Ah. ¿Cómo eres de puta? ¡Uy! Lo tenía de frente, estaba leyendo el chat, justo. Qué pelotudo, yo también. ¿Qué vamos a comer, primo? La temática no solo el cristal choto transparente y tuve 2 ideas que votamos entre mis amigos. Yo la esfera del dragón de 4 estrellas y una pokebola. Quedó la pokebola porque los colores son más fáciles de conseguir. Ahora está quedando muy bien, boludo. Ya llevamos más o menos la mitad de la pokebola. Mira vos. ¿Qué tan grande es la pokebola? ¿Qué tan grande necesita hacer para hacer un círculo? Anfi, tenía uno ahí abajo. Jonitazo. Ah, la puta que te parió. Ay, qué sexy. No, gracias. Diablo. Qué manera de cabecilla que tengo. Bueno, no importa. Debería tener un emote de Jonitazo. ¿Jonitazo? ¿Qué Jonitazo? No, porque yo maté a un enemigo que se llama Jonitazo. Ah. Ah, el Jonitazo ahí. Ah, lo vi. Pero ese con Y, ese no sirve. Jonitazo es el sticker que hizo Sedman ahí en el chat. A ver si termina esta partida. Bueno, andate, boludo, no importa. Pero ¿qué importa que va, boludo? ¿Por qué lo decís, boludo? ¿Qué pasó? Ah. Los que se pelean se aman. Por eso me peleo con el traba de la esquina, tenés razón. No. Qué puto que sos. Amigo, ¿vos qué preferís? ¿Traba lindo o mina fea? No. Ahora la perdieron. Si dejé traba lindo, sos puto. Además que no hay traba lindo, boludo. Que no, boludo. Qué culiao. Como no es mi stream, puedo ser racista y homofóbico, todo lo que quiera. Sí, no pasa nada. Nunca tuve problema con eso. Uff. Déjamela acá, déjamela acá. Ahí está. Listo, ya está, me voy a la mierda. Vine, le robé la cama y fui. ¡Oh! ¿Qué? ¡Loco! Nemesis, deja de mentir, Nemesis, deja de mentir, Nemesis, Nemesis. Nemesis, deja de mentir, Nemesis. Nemesis, dale. Nemesis. Nemesis. Dale, deja de mentir, Nemesis.
¿Cómo van a echar el pachorra, chupapijas? Yo me voy a comer. Nemesis, deja de mentir, Nemesis. Deja de mentir. Deja de mentir, Nemesis. Nemesis, deja de mentir, Nemesis. Deja de mentir. Mentiroso. Bueno, ¿quién se va a comer? Los dos. Pero qué puto que son, boludo, me dejan solo. ¿Cómo que puto? Señor puto. Señor homosexual para vos. Ah, bueno, con propiedad. Claro. Si no vamos a faltar respeto. Señor come porongas. Catador de glande. Catador de glande. ¿Cómo te aparece la cosa, boludo? ¿Qué onda? Pues si me sale. La caja. ¿Comentario? En contratos. ¿Qué decís? ¿Qué cosa? Contrato, hijo. Ah, las cajas que te regalan. En las armas, boludo. En inventario. Pensa, 400 pesos tengo, amigo. ¡Vamos! Ay, ¿en qué lo podemos gastar? Ya lo vamos a quemar. Plata que tengo en mano. Plata que. Hayan a cuchi, desparramo. manga de putas. A ver, Ah, son los bots. Chupapija. ¿Qué me puedo comprar, amigo? No. ¿Cómo no? Leche, te tragaste toda la leche. Nos vemos en breve. Bueno, nos vemos en breve. Bueno, nos vemos. En breve. En breve. En breve. Nos vemos. Che, no hay nada de 400 pesos, boludo. La puta madre. La concha. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué voy a hacer? Juegos indie, boludo. Comprate un juego indie. ¿Qué querés comprarte, boludo? ¿El Call of Duty, la concha de tu hermana? Le voy a regalar el Force of Nature 2 a Dalvito, boludo. ¿Qué onda con ese juego, boludo? ¿Está bueno? ¿Lo compro? ¿Lo tengo que comprar? Te lo regalo. Están 180 pesos, boludo. Bueno, por eso, pero... Es como un Minecraft, pero no es Minecraft. ¿Para qué no jugamos Minecraft entonces, pelotudo? Porque no tengo Minecraft y no quiero jugarlo. A ver, Ah. ¿dónde está Dalvito? Que no lo veo. ¿Dónde está Dalvito? Joder, ¿me eliminó de Steam? Te eliminó de Steam, boludo. ¿Me eliminó de Steam, Dalvito? Te eliminó de Steam. Nah, qué hijo de puta. ¡No, boludo! ¡Chupame la pija, hermano! ¿Cuántos tiros te tengo que pegar? El culo roto. 1 de vida, te dijo. No. No le puedo mandar un regalo a Dalvito No. porque... Ah, porque es de Venezuela, boludo. Debido a las diferencias de precio entre regiones, el regalo que intentas comprar no puede enviarse a la región del destinatario. No. Tengo Dalvito que tuve todas las intenciones del mundo de regalártelo. Le podés regalar cosas solo si la tenés en tu inventario. Mi cuenta... No, la puta. Si la tenés en tu inventario le podés regalar cosas. Yo le regalé el Project Zomboy porque lo tenía en mi inventario. ¿Y pero cómo hago para tenerlo en el inventario, Julián? No, pero eso sí se compras esos packs. Esos packs que te vienen de la 4 o algo así. Ay, la concha. Hay amigos de Argentina que sí me han regalado cosas para bueno, la concha de tu hermana. Yo te lo quiero regalar, me aparece ese cartel. ¿Qué te pensás que te estoy peloteando? No, querido, no se puede, no se puede. Yo te digo, te lo regalé porque lo tenía en inventario el Project Zomboy. Si no, no te lo podía regalar, Dalvito. Pues yo compré el pack de 4 y le regalé un par a unos amigos. Y me había quedado ese. Y te lo regalé. Bueno, ya fue. Me voy a comprar un juego yo. Re fácil de hecho. El re problema es así. Teacup. El Metal Slug X. ¿Cuándo jugamos al Valheim? ¿Al Belga? Ah, ¿lo tenés, boludo, para jugar? Sí. No lo juego porque solo no me gusta jugar. Uy. Ya fue, vamos a jugarlo ahora.
Nunca disfruté un juego en tan poca hora de juego como el Zombie. Llevo apenas 13 horas y me encanta el juego. Fa. Aguantá, Davidito, ¿no tenés otro juego? El vicio, hermano. The Vicious Man. Hombre vicio. Te amo, Johnny, en mi corazón. ¿Qué putos? Qué piace, culiao. Oh, está listo, me compro Assassin's Creed 2, amigo, ya fue. Comprátelo, boludo, juegazo. Me lo voy a comprar de nuevo, ya lo tengo en Uplay. Lo tengo en Uplay, lo tengo en Play 4. Lo tengo en Play 3, no, en Play 4 no lo tengo, ¿sabes que no lo tengo? No, Mal, tenés. qué mal. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo no lo tenés? Qué mal eso, ¿cómo no va a tener Assassin's Creed? Qué buen juego, boludo. Me dan ganas de jugarlo de nuevo. Mi vieja lo estaba jugando. ¿Tu vieja? Sí, mi vieja se vició los Assassin's Creed como loco. ¿En serio? Sí. Uah. Como le gusta la historia, le gusta el renacimiento y todo eso, y se jugó los Assassin's Creed y le encantó. Bueno, zarpado. Sí, bueno. Eso demuestra que los Assassin's Creed no son solamente para nosotros los boluditos. No, boludo, se lo jugó todo encima. Creo que el 4 no jugó porque no le gustan los barcos y todo eso, pero. Todo lo demás se lo jugó todo. Oh, me podría comprar Call of Duty 1. Ojo. ¿Cuál? Call of Duty 1. ¿El 1-1? El 1. Ah, piola. A 346 pesos. O me podría comprar el I Am Alive. Oh, otro juegazo, boludo. Sí, me encanta el I Am Alive. Pero se lo regalaron en Uplay, boludo, ¿no los tenés? No, igual, esta paja, vos lo jugás desde Uplay. Bueno, pero qué sé yo. Es más, dejé de agarrar juegos gratis de Epic porque nunca abro Epic, amigo. Nunca abro Epic. Lo abro por el Fortnite nomás o por algún otro juego de mierda. Pero están ahí los juegos. Voy a comprar este Sukumate. Ya fue. Me voy a cenar, amigo. ¿El Suku qué? El Sukumate. Saludos, Pampi. Saludos, Dani. Saludos, Dani. Vayan, provecho. Provechito. Saludos al chat. Saludete. Me parece una falta de respeto que yo puedo regalar juegos a Argentina, pero en Argentina no me pueden regalar juegos. Y bueno. Así es la Argentina champán. ¿Qué pasó? ¿Pintó CS? Comprate el Minecraft. Panfi, jugamos. Panfi dijo que no quería jugar al Minecraft. Deja de campear, cuervo, deja de campear. No, está campeando, vamos a perder nosotros, boludo. ¡Qué puso! ¡Oh! ¡La concha de tu hermana! ¡Oh! ¡Oh! Es la concha de tu madre. Su fusil. Una pena, bueno, ya fue. La que va, amigo. La que va. Vamos con Costermania. Costermania. Uf. ¡Uy! Hay una... ¡Ay, hijo puta! Que estamos enemistados con Chile. Porque nos vendió Inglaterra en la guerra de Malvinas, ¿es verdad?
Chino culiao. Yo pensaba que porque era San Martín le había pedido fototeta a la esposa del presidente de Chile en aquel entonces también. San Martín se culiaba a todos. Está campeando ese hijo de puta. ¡Uy! Están todos en medio. Digo. Una bomba está en la base encima. Ay, me costó una bala. Hijo de puta, que me dejó tirado contra el... Toma de nuevo, caja bien. Yo me subo en la caja... Ey, que me subo acá. Dale, flaco, dale, subí. ¡Uy! Mirá dónde estaba el chupapija ese, boludo. Mucha puta de su hermana. Hijo de mil puta, boludo. ¡Qué pedazo de culeao! Duro ese gato. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Vamos con la escopeta ahí a la mierda. Vamos con la nova. Ya fue, vamos con la nova, amigo. Súbame de nuevo, Tiene Pepe. Esta cosa me pudiera. Ah, puta. ¿Con cuál se marca así los cosos? ¿Con qué se marca, Dalvito, vos que sabés? Vos que sos un campeón acá. Ah, dale, hermano, estoy solo. No hay nadie acá. No, yo ni yo zafo, padre. Un gusto haber pasado por acá, amigo. Dale, pasate cuando quiera, querido. Ya se fue, creo. No, ahí está. Con el botón de la rueda. Ah, ahí está. Botón de la rueda. Y un equipamiento. No me alcanza para nada, boludo. No me alcanza para nada. Ah, fue, vamos a... Vamos a tirar a fuego... de cobertura. Nunca uso tan...
Ah, puta. Oh. Es lo que hay, querido. Te la puso, sí, mal. Oh, queda Leo solo. Bueno, Leo igual te los mata a todos. Está dormido, Leo. ¡Leo! ¡Leo! ¿Por qué? Llévame a mí, viste. No, la concha de la lora, qué porquería de arma, toda la bala a la mierda, la puta que lo parió. Ahí otra vez con la... Voy a comprar un par de granaditas. Papá, yeah. ¿Quién fue el pelotudo que tiró la granada? Mengueche, tragaleche, hijo de puta. Estos días hay un servidor de Discord de un amigo. El server tenía una regla algo específica. Decía, está terminantemente prohibido enviar porno de delfines. Si hay una prohibición es porque algo pasó. Encima de un sniper. No quiero saber qué carajo pasó. No, la concha de su madre. ¡Ah! Voy a seguir yendo con esta. ¿Por qué? Porque me soba todo. Me la soba todo. Y me la soba todo. Le pego un tiro por lo menos. Ni siquiera sé a qué le tiré, pero le pego un tiro. No. Están todos yendo a terro. Ah, no viene nadie por acá. Es un chiste. ¿Tanto viniendo por largo o no? ¡Oh! Se la comió. Puto. Ahora sí me voy a dormir. ¿Cómo te va a dormir? Son las 10 de la noche, boludo. Terror y Queen. ¿Mataron entre ellos? ¿Qué? Llevo como 3 días seguidos trasnochando. Y bueno, loco, así es la vida.
Ah, soy malísimo, boludo. Si duermo tarde un día, mi cuerpo cederá ante la tentación de quedarme dormido. Mañana tengo examen y presentación. Exámenes para putos. Dale, vieja. Uf. Cristian Gabriel Bayer. Fua, no tiene nombre. Dale, la concha de tu madre, ponele voluntad. ¿Tu mamá dijo? Mi mamá le pone voluntad. Ah. Bueno, mucho 2-2, loco, mucho 2-2. Hay demasiados terroristas. Chupame la pica. Una partida, loco. Ni siquiera me dan una caja. Toma. Otra las estadísticas de tu partido en el mismo lugar. Suscribirse. Mirá que me voy a suscribir por esta pelotudez. ¿Estás loco vos, hermano? Tengo que pagar para ver mi estadística. ¿Qué es esto? Inventario. Chupame la pija con 3 Strike Go. A mí me gusta Deathmatch, esto de Deathmatch. Deathmatch me cae bien. Canals, Vertigo, Ancient. Mejor Deathmatch, más divertido. Reviso el toque. Les roll, papá. Chum, chum. Está dando calorcete, ¿no? Apaga la estufa. Chum. ¿Tenías puesta estufa? Sí, tenía puesta estufa. Ahora hace frío afuera. ¿Qué crees que haga? Ah. Estamos congelados. ¿Qué anda haciendo Daniel San? Friolento, sí, boludo. No, ayer hizo un frío. Ayer sí. Ayer estaba tapado hasta los ojete, con estufa, en todo. Ayer hizo frío. Hoy no tanto. Ni siquiera sé cuánto hace frío. Yo sin estufa y aquí por viciar al D4. ¿Qué es D4? ¿Qué es D4? Hace la concha de tu madre. D4, D4. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda?
Buya. AWP, papá. Así sí. ¿Quién dispara? ¿Qué haces vos? Está escondido ahí. ¿Qué haces ahí vos, chinchulín? ¿Qué haces ahí? Capitán Tocino por la mayor puntuación. Tirador de precisión. Vértigo caché Ancient. Vértigo está. El Diablo 4. Ah, el Diablo 4. ¿Cuánto está el Diablo 4, boludo? ¿Cuánta guitarrita te gastaste ahí? Medio suelo, sí, me imagino, boludo. El Ultimate. Calentamiento. Viste una vez, culiao. ¿Para qué mierda me pone calentamiento en un deathmatch, boludo? Déjame hinchar. Están con pistola. Usan inyección. 39k. Uff, ¿en serio? Dale, bot de mierda. Este está acá tildado. Vamos a la nova, perro. Uf. Vamos, gallinita, vamos, vamos. Ah. Me engañaste, Nova, me engañaste. La Scar. ¿Quién? ¿Dónde está? Estos bots de mierda, weón. Ah, ese no era un bot. Lo compré porque este mes cobré el aguinaldo. Se cobra el aguinaldo. ¡Ay, es verdad! El aguinaldo, boludo. Qué lindo. Tengo que comprar cosas para la casa, pues, ¿no?
Qué lindo, huevo. Cuando se viene el aguinaldo. El de ahora y el de fin de año. Ah, Capitán Tocino, chupame la pija. Chum, chuchum. Uf. Dale, culiao. Pero la puta que nos parió. Eso es por que me muevo cada vez que arranco. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, pelotudo? Uf. Ah, mirá dónde arrancó el chupapija este. Uf. ¿Dónde está el chupapija ese? No. Me compré un aguinaldo. Uy, boludo, la concha de su hermano. ¡Oh! Se muere más chupapija, boludo. ¡Ay, qué pelotudo! Sí, le había pegado en la cabeza. Qué pelotudo. Ah. Dale, boludo, ¿cómo no le pegué eso? Qué tarado que soy yo también. ¿Pasa? Sí, voy. Bueno. No encuentro a nadie. Termino esta partida y me voy a comer. Mi guaco.
Uf. Ay, no le quedaba nada. Tiburoncín. Jujaja. ¡Uy! ¡Cómo me la dio, boludo! Y bueno, el verdugo, querido. Ah. Ay, ¿qué pasó? Se tilda todo el stream. No. Imán de bala. Derek. Broncín el punterías. El bromas. Hecho y derecho. Bueno. Me voy a comer, Dani. Nos estamos viendo. Capaz que después arranco de nuevo. Pero ahora me voy a comerla. Nos estamos viendo. Abrazo. Adiós. ¿Somos varios en el stream? O si no hago un raid. La verdad no sé ni cuántos somos. Somos 5. Vamos a hacer un raid a alguien. A ver quién está conectado. ¿Quién está conectado para hacerle un raid? Yoga. 14 espectadores. Alguien que tenga pocos espectadores. Acá River cerca. Vamos a hacer un raid a carry, papá. ¿Cómo que no? Un raid a carry. Raid a carry berserker. Cerré el counter. Dale, poronga atómica, tanto va a tardar. Qué basura. Che, mierda, que anda lento, Así el OBS era más rápido, me parece. Ahí está. Vamos a hacer por ahí. Carry. Berserker. ¿Cómo no? Este chat de mierda. Ahí está, Carry Berserker. Inicia raid, papá. Vamos, Carry. Bueno, gente, nos estamos viendo. Gracias por pasarse. Y nos vamos a la mierda. Adiós, muchacho. Mándenle saludo al Carry. Quédense porque le van a dar puntito al canal. Nos vemos. ¿Hizo el rey o no?